errores, y de acá vamos a ver, antes de Power, sí. Sí, ya entró Lucas. Me está avisando acá el teléfono que entró el trabajo. Muchas gracias. No, está todo bien. Después vemos cómo lo subimos o cómo hacemos. Y a mí me extrañó porque me decía de tantos, y normalmente, viste, como eran de 2 o 3 los grupos, ustedes eran 13, me tenía que dar un grupito más y se ve que no estaba ese, porque me decía falta uno de tantos. Pero bueno, era porque estaban reunidos en grupo, no están los 14 individuales. Hay un alumno más que no sé. ¿Te acordás, Diana? A mí me parece un Gómez Emanuel. Pero bueno, no está ese alumno. Yo había depurado todo ya, los había dejado a ellos Era solos. un alumno que se ve que se inscribió equivocadamente, Sí, ese ya ha alumno quedado por el Gómez que está sistema, dentro. porque no, conmigo Sí. él no, ni lo conozco. Bueno, vamos a compartir y vamos a terminar de ver. ¿Recuerdan lo que vimos el último día que nos vimos, el otro miércoles? Que veníamos haciendo, aprendiendo lo que era lo vamos a poner presentación. Aquí. Presentación. Ahí está. Y de allí, recuerden que tomamos qué era la planificación. Vamos a volvernos un poquito. Cómo era lo que estábamos viendo, la evolución de la planificación, los aprendizajes recientes. Prácticamente esa evolución nos fue dando lo que era la comparación con lo que era el planeamiento tradicional. Entonces, si no teníamos sobre planificación tradicional algo armado, ya acá se lo puede ir viendo. Y era sobre lo que tenía la estratégica, cómo se comportaba la anterior o tradicional. Vimos que una de las cosas que entraron acá a jugar muy importantes eran los escenarios, lo que no había tema de que allá ni se pensaba en lo que era, todo era cierto, todo era verdad, todo era real. Acá hay un cierto plano de incertidumbre, entonces nos hacía aparecer el escenario B y a veces hasta otro, y empezar a hablar de lo que era la participación de la gente en distintos grupos o por personas nomás, individualmente, pero que empezó a aparecer eso de la participación que antes no se lo tenían en cuenta. Entonces los aprendizajes, cómo era la participación, a dónde van estas nuevas reflexiones, que era ya no estudiar la planificación como si fuera directamente una definición, sino que hacia dónde va, cómo es ese ordenamiento, cuál es la tendencia, qué es lo que busca, y empezar a tener conciencia de que siempre se lo ve como un hecho, como algo que es que estamos viendo que se va a poder hacer, que estamos siempre sobre el signo del positivismo, ¿no? Pensando. Y entonces dijimos que cómo era la dinámica de un proceso de planificación participativa, y yo creo que por acá ya empezamos a correr, ¿verdad? Sí. Hablamos de que el proceso de planificación no tenía, como veníamos hablando antes de la planificación, distintas etapas, y que eran terminada la 1, terminada la 2, y teníamos un producto de cada cosa. Entonces decíamos, aquí lo que se habla son momentos que se van dando en función de las características y la dinámica del proceso. Y que realmente hay que verlo como un círculo, como una cadena que no deja nunca de trabajar, sino que es permanente. Por esto de que se hace, o sea, se produce, se lo evalúa y se lo retroalimenta o se lo vuelve a acomodar donde paramos, donde tenemos problemas, volvemos a avanzar, se vuelve a tener un proyecto o un producto, ese producto se lo pone a consideración del monitoreo y se vuelve a evaluar. Y allí siempre es el proceso que decimos es una forma permanente de trabajar, como no verlo así como algo que termina. Y acá creo que lo leímos bastante rápido, pero bueno, también decíamos, si la planificación tradicional tenía en algún momento una etapa que se llamaba relevamiento, diagnóstico y pronóstico, o lo que era el proyecto, y dentro de eso tenía varias etapas también, aquí eran momentos. Y entonces el momento explicativo tenía como casi
una parte bastante amplia de lo que eran 2 o 3 etapas en lo que era la tradicional. Y acá dice los diagnósticos, los escenarios posibles y el árbol de problemas. Y entramos a ver que algunos son herramientas que se toman para hacer la ejercitación acá, pero que se ponen en práctica para conseguir las cosas, ¿no? O sea, conseguir los temas, conseguir cuáles son las causas de algún problema, cuáles son los efectos, y ver si ese proyecto o ese finalmente producto que queremos planificar está apto o está fallando algo. Con el árbol de problemas nos dábamos cuenta porque nunca puede haber, digamos, en un árbol, una copa, decíamos el ejemplo, enorme, con mucho, hojas y tener una volumetría enorme. Cuando uno va a analizar ese proyecto y analiza el tronco y las raíces están re flojas. Entonces, si vemos que esas raíces no van a sostener semejante árbol, que puede ser alto, y si no puede ser bajo, pero muy frondoso, bueno, tendrá que tener las raíces también casi equivalente a eso. ¿Y eso qué nos está diciendo? Que a veces lo que es raíz, lo que es causa de un problema o de un cuestionamiento que nos hacemos, esas causas deben estar equilibradas con lo que son los efectos. No podemos tener tampoco todo raíz y que no salga nada a la luz. Entonces no va a haber solamente causas y muy poquitos efectos. Entonces, trabajando con ese lenguaje y esa herramienta, podemos hablar de lo que queremos hacer, o qué actividades vamos a tener, y si es factible hacerlo o no vamos a trabajar al cohete. Entonces decimos, el diagnóstico sabemos que estamos hablando de una cuestión que uno, luego de un análisis, puede elaborar un speech, o puede elaborar un escrito diciendo realmente lo básico, lo esencial de eso que se ha estudiado como relevamiento. Cuando uno estudia los escenarios, le va sumando instrumentos, y el árbol de problemas es una herramienta que nos permite conocerlo desde ese punto de vista, desde la estructuración, desde las causas y los efectos. Y entonces las actividades que hay acá son actividades propiamente dichas, ¿no? Analizar los escenarios, identificar y explicar los problemas y las oportunidades. La parte del momento normativo, o sea, en la planificación, el momento normativo, que bueno, viene después del explicativo, nos da como productos o como instrumentos los objetivos y los planes. O sea, tenemos que tener clarito cuáles son los objetivos y cuáles son los planes. Hicimos algunos ejemplos de planes, ¿se acuerdan? Que planes es el bolsón más grande, el bolsón que contiene adentro los programas y los proyectos. Si bien todos son proyectos, son en su origen así, pero de muchos proyectos podemos hacer un programa, y de varios programas podemos hacer un plan, y podemos tener varios planes. Dijimos el ejemplo de cuando se hizo lo de la reactivación de la actividad construcción, ¿verdad? Que fue con el Plan Federal de Viviendas. Y bueno, ese plan tuvo ese nombre, después vino como con otro nombre, plan urbano, plan... Y dentro de eso se fueron separando en distintos programas. El plan federal tenía a su vez una serie de proyectos y programas. Y los programas eran el programa Mejor Vivir, el programa Techo, el programa, y así, cada uno de los programas tenían una caracterización de los proyectos que contenían. Es esto de decir, bueno, tengo una bolsa grande, pero tengo varias bolsas medianas y bolsas más chiquitas. Esas chiquitas están abultadas, pero las vamos amuchando de acuerdo a alguna característica que les puede dar homogeneidad o les puede dar características reconocibles como parecidas. Y entonces, teniendo los objetivos claros y los planes, podemos generar los acuerdos y los consensos y empezar a desarrollar los planes. Por eso podemos encontrar en esa bolsa los programas. Pero bueno, generar acuerdos y consensos, digo, es algo bastante serio, no hay que tomarlo así a la ligera, sino que son actividades que algunas se pueden dar por las tomas de decisiones, o sea, son los poderes que tienen el poder en sus manos, ¿verdad? Que pueden hacer ese tipo de acuerdos, y si no, será entre gente que esté en un segundo nivel de decisión, pero que lleva esto a los más altos para que se pueda firmar. Acuerdos y consensos dijimos que eran todo el tipo de cuestiones que hacen a que si no existen, se pueden generar, ¿sí? Y eso es lo que dice en realidad el planeamiento estratégico. Debe ser tan estratégico como para poder llegar a consensuar, a sentar la gente, aun cuando no sean del mismo partido
o aun cuando dentro del mismo partido puedan ser distintas líneas. Y acuerdos que uno no hubiera manejado antes y que acá aparecen. Y entonces hay que tener en claro que siempre hay que verlos como posibles. Se puede llegar, se puede pensar en alguien que vaya a ir, que vaya a plantear esto bien y que consiga el acuerdo, que consiga las dos firmas, las tres firmas que están involucradas. Y bueno, serán con algunos roces, con algunas fricciones, tendrán que ceder en algo, pero para eso es un acuerdo o un consenso. Y cuando viene ya el momento dentro de la planificación estratégica, el estratégico, o sea, el que se llama propiamente dicho estratégico, dice, los instrumentos que manejamos son los análisis de viabilidad, o sea, ¿va a ser factible esto? ¿Desde qué punto de vista? ¿Con qué lo voy a poder estar evaluando para que sea viable? ¿Qué uso para decir esto es viable o para analizarlo? Y los programas y proyectos que yo dije recién, estos van a ir a formar parte de los planes, o sea, van a ir los proyectos, los programas primero, y después dentro de cada uno de los programas los proyectos. Para todo esto, la actividad, la primera que todo es la programación. O sea, si nosotros en la cátedra no teníamos el conocimiento y sobre todo estuviera aprobado, por ejemplo, el calendario académico, imposible que nos pusiéramos de acuerdo entre todos los docentes para tomar las vacaciones, para poner dónde van a ir los feriados que se trasladan, cuáles de los no trasladables íbamos a tomar. O sea, una de las cosas fue que alguien se sentó en el Ministerio de Educación de la Nación y dijo, está, esto. Para las universidades se fue con un portafolio uno, para el secundario otro, y así. Estos van a ser los programas, pero ya llevados al tiempo, o sea, programación. Y ese tiempo es el calendario académico, por ejemplo. Y ese calendario se va a cumplir o no, de acuerdo a lo que se tomó como el análisis de viabilidad, y se hicieron se pusieron en un calendario todas las situaciones que estaban pasando, y esa es la estrategia dentro de lo que se planificó el año académico. Y bueno, y va a haber una parte dentro estamos en el momento de la planificación global en general, que se llama operativa evaluativa, o como son momentos, le pone acá como si fueran masculinos, operativo evaluativo. Y dice, ¿cuáles son los instrumentos que manejamos acá? El de gestión y un programa de control de esa gestión. O sea, estuvimos hablando que nadie es nada si no tiene, primero no somos de autocontrolarnos, porque la especie humana de por sí es chantuna, o sea, no es que sea chanta, sino que se fija mucho en el que tiene al lado, no está solo, está siempre acompañado, está en grupo, trabaja en sociedad, y si hay un chanta, los dos únicos que se juntaron siempre van a pelear por ver quién es el más chanta, aunque haya uno que sea un señorito ahí. Y aunque haya un señorito entre 50, es probable que ese señorito se haga más chanta que todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, a todos nos gusta estar así, a todos nos gusta el tema este. Y en la medida en que alguien se relajan todos. Entonces no siempre va a haber una figurita difícil ahí que va a ser el abanderado. Siempre hay casos de que por tener esta soltura y ese relaje podemos relajarnos todos. Entonces, los controles son necesarios en todos los niveles. Y el programa de gestión, sobre todo, lo elabora la gente que tiene competencia y conocimiento, pero tiene que dárselo a alguien que lo haga cumplir, que se lo haga conocer, que se lo haga cumplir en todas las etapas que ha planeado, y esa gestión pueda salir adelante. Entonces, dentro de esto, las actividades concretas son la programación, la gestión, la evaluación y la reformulación. Ustedes trabajan con un calendario académico y nosotros con Diana y Adriana tenemos que juntarnos cada tanto y remover y ver cosas que no han sido tan fáciles ponerlas allí, y cómo las vamos a reformular y cómo va a ser para que después se las pasemos a la Secretaría Académica y lo conozcan de nuevo corregido. Pero en principio somos las que reformulamos, y cuando no es de esencia, no hay un cambio básico, queda entre nosotros, ¿verdad? Pero somos las que facilitamos que esto siga, ¿verdad? Si con todos los días, esto que sí, que iba a ser feriado, que no iba a ser, qué sé yo, nosotros nos tiramos chanta, decimos, no nos importa, total, ¿quién nos controla? Vamos a llegar a diciembre, enero, por ahí terminemos. No, esto es así y tiene que cumplirse así. Y si nosotras nos quisimos tirar chanta, obviamente que de Secretaría Académica y de un escalón más bajo, el departamento civil, nos podrían haber dicho, che, a ver cómo se van a manejar con esto, ¿sí?
Entonces, acá está el circuito ese que yo les decía, que es como el que nos da la permanencia en el trabajo o la tarea. Programás, gestionas para llevarlo a cabo, una vez que lo llevas a cabo, lo evaluás, y si en algún punto lo podés mejorar o hubo algún traspié, reformulás. Y vuelve a ser así. Ese es el circuito que se sigue y que no se cierra, ¿sí? Seguimos programando, seguimos gestionando, evaluamos lo mismo y reformulamos donde haga falta. Entonces, acá se lo ve como una cosa armadita, fácil, pero no es tan fácil. Estamos hablando de muchas decisiones y muchos, digamos, distintas escalas, ¿verdad? Porque al hacerlo en momentos entran todos los niveles, en momentos entran todas las escalas y entran todos los poderes de decisión. Entonces, cada momento tiene cosas grosas para hacer. Seguimos hasta acá. Es que entiendan el mecanismo. Y entonces dice, hay un momento explicativo, hay un momento que es normativo, hay un momento estratégico y un operativo. O sea, eso es lo que sacamos de allá, de la tablita. Ahora, cuando nos ponemos a ver, están interactuando, no son dependientes, están interdependientes entre ellos, ¿sí? O sea, se pueden ir reformulando, pero siempre hay que tener en cuenta que están todos relacionados, ¿no? Que no es que la cosa queda entre el normativo y el estratégico, no, no, espérate. Hay que ver si a este no lo movió el explicativo, y hay que ver si el explicativo no mueve el operativo. Entonces, están todos trabajando y están todos relacionados. Y dice, la construcción de un proceso que requiere, o sea, al ser un método, al ser un camino, una suma de etapas, de momentos, dice, ¿qué es lo que se requiere para que eso sea un proceso, que siga todo ese camino, que se pueda hacer? O sea, ¿cómo se lo construye? Y dice, una etapa preparatoria, o sea, de sensibilización y convocatoria de actores. Es tanta la gente que tenemos que convocar según el tema que se trate, y si queremos que haya participación masiva y que esta participación sea realmente legible de todos, que todos puedan hablar, que nadie se quede callado sin decir lo que piensa, bueno, entonces hay que ver cómo los vamos a organizar para empezar a, primero a sensibilizarlos, o sea, si, che, le vamos a hacer un manejo de que esto, sin maldad, ¿no? Todo esto con la mejor voluntad del mundo. O sea, sensibilizarlos, hacerles sentir que esto vale de algo, hacerlos ver que esto es positivo, que esto se puede. O sea, no es uno solo que va a ir a luchar contra los molinitos de viento, como pobrecitos decían, del Quijote, que decían que estaba loco. No, vamos a hacer un grupo, vamos a tratar de sensibilizar a la gente, o sea, a la gente la vamos a hacer que se sienta, que participa, que le pasa por los poros, o sea, que lo sienten el tema, y vamos a empezar a convocar todos los actores. O sea, habrá alguien que tendrá que tomar toda una lista y ver en principio cómo viene esta mano. Luego dice, la organización de ámbitos específicos para la planificación. No podemos planificar, por ejemplo, o armar estas reuniones como son las clases, porque en las clases, digamos, por ahí, estas clases de arquitectura, si yo no puedo, tengo algún motivo de que no puedo usar este ámbito, bueno, yo no tengo otro. Entonces, si yo estoy con ustedes, puedo hacer hasta un momento que puedo ir a abrir la puerta abajo, vengo, pero no podría ver si llega una familia de viaje o llega mi familia y entran acá, o si viene alguien, qué sé yo, que yo tenga una circunstancia, no podría. Tiene que ser un lugar que, por ejemplo, bueno, entonces se la cargo Diana tiene el lugar ahí, veremos cómo hacemos. En la casa de ella se podrán hacer reuniones, se podrá juntar toda la gente. O sea, ¿en qué etapa la vamos a poner? ¿En qué momento va a entrar todo esto a reunirse? ¿Desde qué fecha hasta qué fecha? ¿Cuántos son? ¿Caben las sillas para todo? Hay que tener, como en todos los casos, vasos para todos, café para todos, o sea, algo vamos a tener que tener, porque hay que hacerlo que esto sea llevadero y que termine en un sí, que termine en algo posible. Para todo eso hay que llenar el espíritu, hay que comer, hay que tomar, hay que estar contento, tranquilo y dispuesto. Entonces, una de las cosas es agasajar a la gente y hacerla sentir cómoda. ¿Cómo se siente cómoda? Con mate, con café, con té, con unas bandejitas de brunch, o de brunch, digamos, en una mesa general. Pero hay que tener en cuenta hasta eso. Entonces, ¿cuál va a ser el ámbito específico para hacer esta planificación? La creación de una dinámica de trabajo apoyada por los instrumentos de la planificación. Y bueno, la dinámica de trabajo va a ser
se juntan. Nos juntaremos en tal fecha, tales días, hasta que nos pongamos de acuerdo que podamos estar todas. Ahí te va a haber un serio tema para sacar algo en limpio. Se va a tener que hacer, por supuesto, una agenda, porque donde uno invite a alguien a participar y no deje nada firmado, nada por escrito, seguramente van a ir un día y después no va más nadie. Entonces, donde está organizado, no solo hay una agenda con todos los temas, sino que hay un ámbito físico, que es esta oficina, que decíamos que no se va a jorobar por nada, que va a estar todo en condiciones, pero la dinámica de trabajo, mira, llegamos, está bien, es a las 5, no va a ser 5:10, porque ahí están acostumbrados que no se ven todos los días, esto va a ser 2 veces al mes, bueno, y ahí sí, hay que dejarles 10 minutos, que se junten, qué sé yo, las sillas van a estar puestas, o sea, no vamos a tener que correr sillas, van a estar alrededor de la mesa, que todos se vean, no que estén uno al fondo y uno adelante. Todas esas cosas las sabe la gente que es moderadora, que es entrenadora, que es coaching, que es que ya viene preparada para hacer un trabajo específico. Entonces, esa dinámica de trabajo, tenemos que tener la agenda, y eso lo tenemos que dar a conocer con antelación. La hora, si hay una hora de trabajo, bueno, le contaremos sumándole 10 minutos más al inicio, 10 minutos más al final, pero tenemos que ver cómo repartimos esa hora para que sea productiva, porque no todos van a tener la facilidad de decir, tiro una hora de mi vida tales días, no. Y cuanto más nos cueste y más podamos, mejor vamos a trabajar porque vamos a tener más responsabilidad. Y después dice, la creación de estructuras de soporte del proceso, o sea, informar sobre qué te reuniste, qué hiciste, entonces hay que dejar tipo un acta, coordinación, o sea, si vos llamaste y tenías que tratar un tema que estaba vinculado con la basura, bueno, tuviste la precaución de que van a estar todos, los del barrio donde hay basura, va a haber los vecinos que se hablan, los que no se hablan, tenemos que ir, estar de acuerdo con todos, o sea, hacerlos sentar en la misma mesa, vamos a tener que traer la MUNI, vamos a tener que traer a la gente que trabaja con lo que es el sistema del punto limpio, o sea, cuando es el tema de recoger la basura y reciclarla. Bueno, todo lo que se hable de basura, el que alquila los camiones, el que eventualmente no trabaja esos días porque tienen para los empleados, pero tiene un camión que lo manda a la MUNI, que es de ellos. Bueno, toda esa gente que mientras tenga algo que ver con la basura, vamos a tener que llamar a toda la gente que tenga perros, por ejemplo, porque se ve que la basura a veces no es porque sí la basura, es porque andan los perros sueltos a una hora y salen desesperados y se agarran todas las bolsas que encuentran, entonces hay que coordinar hasta eso. Y más cuando decimos, bueno, hay problemas serios económicos en una ciudad, en una provincia, y los perros, mirá, pobrecitos, no solo el que no tiene para darle comer al perro, no come él, no va a tener para el perro, entonces lo suelta y lo manda. Y los otros que son un poco más de sangre fría, que los abandonan o los llevan allá y los largan. ¿Estamos? Entonces, tiene que estar todo, y todo esto se estudió con un poquito de prelación en esto cuando se armaron las cosas. Entonces, no es tan fácil, todo lleva su trabajo y todo va a tener que ser puesto en tiempos. Entonces, coordinar ese tipo de tareas, análisis y búsqueda de soluciones técnicas. Bueno, lo que decíamos recién, van a estar los de ICI, van a estar los de la MUNI, van a estar los de la provincia, va a estar el tipo que maneja el camión cuando hay paro para los empleados, va a estar el que provee toda la gente del plan de trabajar, el plan PEL, el PIL, el POL, todo lo que aportan para eso. Pero para eso necesitas gente que tenga esas relaciones, que las conozca, te tenés que reunir con ellos, tienen que estar tiradas en una mesa en los días previos a armar esto. Y así, una buena secretaria, un buen coordinador, alguien que maneje un poco de todo esto y que lo sepa llevar. No vas a ir a hablar con todos los grupos, con toda la gente del grupo, tienes que ir a hablar con uno que los represente. ¿Cómo lo elegís a ese? ¿Cómo haces que ese grupo lo elija? Bueno, hay una serie de cuestiones que hacen a herramientas propias y creadas. O sea, algunas las tendremos que crear porque es muy particular la situación. Pero todo este proceso tiende a que se haga, a que sea factible llevarse a cabo, y para eso se lo debe construir. Y esa es la construcción que habla acá, de que hay que tener todo esto clarito, que parece que fuera, bueno, un visionario el que lo ve. Entonces dice, la planificación, ¿cómo la entendemos? Como un proceso. ¿Por qué decimos que es un proceso? Porque el centro de la planificación estratégica y participativa es un proceso social. O sea, a mí me interesó el tema y tuve la precaución, tuve la suerte de que lo fui
derivando, lo fui sacando de mí, lo fui dando, delegando, y lo hago llegar a todo el grupo. Entonces, logro que casi todos integren este proceso, se transforma en un proceso de tipo social. Primero está la gente con sus expectativas. Dice, los planes, programas y proyectos que se desarrollan en este proceso son los instrumentos que necesitamos para avanzar hacia los objetivos planteados. O sea, si bien hemos sacado una serie de objetivos, esos objetivos cuando los pusimos en un calendario y le pusimos tiempos, pasaron a ser metas a cumplirse en un plazo. Bueno, pero tengo una serie de estratos, esa bolsa grande que me contiene a mí los programas y los proyectos. Entonces, si en el barrio hacía falta por ahí que pongan los cestitos para la basura, tomando el tema este de la basura, lo primero que vamos a hacer es ver quién los puede hacer, si lo va a hacer el centro vecinal, si sale más caro que los provee alguien, si hay alguien que es herrero y dice, che, tráiganme los materiales, yo ahora no tengo tanto trabajo, les cobro la mitad o el cuarto de lo que sale. Entonces, todo ese tipo de cosas, se empezará por algo, lo vamos a analizar también. Y entonces, habrá un proyecto que diga, el proyecto de proveer o todos los terrenos con carritos para desecho de basura o para canastos en la puerta. Bueno, ese va a ser un proyecto. ¿Quién lo va a tomar? Lo va a tomar tal grupo, lo va a tomar tal parte, o los va a proveer el municipio, los va a regalar, no los va a regalar, los va a cobrar con los impuestos, no sé. Pero todo eso tiene que estar visto desde ahí. Y después decir, bueno, los programas, y los programas tendremos, o el barrio no tiene más basura, o el barrio o San Vicente sin basura, por ejemplo, si es para el barrio San Vicente. Entonces va a ser un gran programa y que va a tener varios puntos, ¿sí? O sea, decíamos, la limpieza en las calles, que ahí entra la MUNI porque lo cobra, la parte de lo que es el programa va a tener, bueno, alguien que trabaje con lo de los animales, o sea, va a controlar la parte de los perritos, de los gatitos, de cómo viven, de cómo están, si la gente se está acostumbrada a sacarlos a la noche, si les pueden dar de comer. Haremos un programa anexo que sea, o un proyecto, que puede tener una jerarquía menor, que diga, es hambre cero para las mascotas. Entonces, alguien del grupo del centro vecinal se va a encargar de hacer una gran compra, de poner, yo que se han salido en algunos barrios con que querían ellos mismos fabricar el alimento de los perros. Y bueno, por ahí se vino lo que era la gente esta de APA es la asociación. Sí, Bien. ¿no? Bueno, la que cuida las mascotas perros acá en La Rioja. Y bueno, dijo, no, si nosotros tenemos unos campos allá, lo hagamos allá atrás. Y bueno, ustedes vengan y trabajen con nosotros. O sea, hagan la molienda, hagan de todo esto, no sé cómo se hacen, pero le vamos a hacer y vamos a tener tolvas, vamos a hacer esto, el otro. Y ya se comprometió la gente y lograron tener esa parte, pero salió de un proyecto también, para que esto se pueda hacer. Si yo no tengo el perro con hambre, o la gente que tenía menos poder adquisitivo, se va a asegurar de que él va a tener una bolsa todos los días, o va a tener el platito lleno, bueno, de 10. Directamente con ese proyecto fuimos haciendo más fácil, abriendo puertas para poder cumplir con los objetivos. Entonces dice, los planes, programas y proyectos en el escalón que les toque estar, que se desarrollan en este proceso, son los instrumentos, ¿sí? Son todas las cositas que vamos a tener a mano para avanzar hacia los objetivos planteados. Es como decir, mira, estoy allanando el camino, yo acá no voy a tener obstáculos. ¿Se entiende cómo está armándose esto? Y todo lo que hay que ver, porque todo esto tiene que estar anotado. Y entonces dice, el desarrollo de ámbitos de planificación adecuada. Decíamos, al entender la planificación como un proceso de creación conjunta, o sea, de varios, como un proceso de creación de varios fines, objetivos que tenemos, estrategias, instrumentos, o sea, son todo lo que podría ser elementos de la planificación, asume importancia central generar ámbitos de planificación adecuados y la promoción de la necesaria participación. Ustedes saben que somos los primeros en captar todo por la vista, en captar todo por los colores, por lo que nos llame la atención, es lo primero. Y bueno, hay que hacer campañas de difusión, publicarlo, buscar cuáles son los medios. Bueno, esta gente sí maneja mucho el Facebook. No, esto es ni idea del Facebook, esto con la radio, con el programa de la mañana, con esto, con el otro. Cada uno va a ir largando cuál es su medio, su mecanismo de información, y entonces vamos a ir armando eso. Pero tiene que estar
totalmente conocido, si no, no va a llegar a buen fin, no se va a poder cumplir. Entonces, ámbitos de planificación adecuados y la promoción de la necesaria participación. Yo les cuento una experiencia propia en vivienda. Hace unos años se decidió hacer la planificación estratégica. Yo les decía que le pidamos a Nieto la de la universidad. Casi todos los organismos, todos los entes tienen su planificación estratégica, o sea, tienen su librito guardado ahí que les dice que se sentaron un día y empezaron a ver todas las cosas. En vivienda se dijo, bueno, lo vamos a hacer. Eran oficinas, oficinitas, kioscos, kioscazos, a veces no se conoce qué está haciendo el de al lado porque pertenece a una cosa, a otra. Mucha gente que labura y todos buscando que salgan las casas, pero hay cosas que ni las ves en las casas. Entonces, eso es, por ejemplo, el que se encarga de hacer la publicidad o llevar el acto adelante del día que le entregan la llave. Ese pibe no estuvo por proyecto, ni estuvo por planeamiento, ni anduvo por la inspección de la obra, por nada de eso. Él llega y hace su trabajo. Ahora, tiene que tener los equipos en condiciones, tiene que tener todo lo que sean sillas, mesas, un montón de cosas que hacen a la tarea de él. ¿Cómo hacemos que todo esto se diera? Y entonces decíamos, bueno, vamos a tomar tales días, los jefes tendrán que autorizar a la gente que participa de esto, y dentro de todo buscar la gente nos conocíamos, o sea, por la cara nomás te das cuenta, o por recomendación, de quién era la gente que podía ser más pro, digamos, más positiva para ver las cosas, porque hay gente que para tirar las cosas abajo están primeros. Entonces esa gente no era que no nos sabíamos, no queríamos que se enteraran, porque en el pasillo te hacen daño diciendo que eso no va a andar. Entonces, buscar gente proactiva, gente que se metiera en esto realmente, que lo hiciera suyo, bueno, llegamos a armar un grupo interesante. ¿Y después dónde nos reuníamos? Y si te estás reuniendo en un lugar ahí, en vivienda, y no saben para qué es, lo primero que me decía, esto están haciendo algo para conseguir más guita que yo, para tener algo más con el sueldo, para ir a hablarlo a este, al otro. Es muy, digamos, un análisis medio de serpentario, cómo se actúa en estas oficinas públicas, porque hay mucha gente que no se escucha, no escucha al otro. Entonces, largan, y hay siempre la gente que media bocina, o sea, ese que lleva y trae, y lo va deformando de acuerdo a su voluntad, y cómo quiere llegar a lo que él quiere llegar, y son los jodidos, esa gente embromada, porque no tienen un revólver, no tienen un cuchillo, pero hacen un daño terrible. Entonces, hay que ver quiénes son los voceros, cómo lo van a llevar, y es feo a veces estar escondiendo cosas dentro de alguien que está en tu ámbito de trabajo, pero es saludable hacerlo, porque si no al fin no llegas ni a la mitad del camino ese porque te lo destruyen, te lo tiran en el camino, o es como que contagian una actitud negativa de todos. Entonces teníamos todo eso, ¿dónde lo vamos a hacer? Porque acá es imposible porque está toda esa gente siempre así, son semáforos, están en las puertitas, en los pasillos, en la voz de pasillo le decían. Y bueno, entonces decidimos que lo íbamos a hacer, ¿dónde nos íbamos a sentir cómodas? Yo en mi casa, que no podemos venir toda mi casa. Bueno, Regio, vamos a ver dónde. Entonces dijimos, ¿por qué no usamos las instalaciones del club de vivienda? Que tiene unas hermosas instalaciones, tiene muy lindos salones, muy lindos los baños, se había hecho como una cosa como para lucrar, o sea, no solo reunirnos nosotros, sino que alquilarlo para fiestas, para partidos, qué sé yo, está en un lugar que está alejado, espectacular porque está al aire libre, ahí la parte de lo que tiene todo forestado y cuidado. Bueno, los que íbamos allá a hacerlo, íbamos chochos, porque te ibas a renovar, ibas a tener oxígeno, se te van a venir todas las ideas encima. Dentro de todo, hasta eso tiene que ver, que uno esté cómodo, ¿no? Que a lo mejor no es el ámbito que está llegando todos los días, que colgas el saco, que prendes la máquina, que pones o sea, pones la luz, venís, vas, qué sé yo, pones todo en orden como para que la gente empiece a venir y la atendés, o seguir con tu trabajo. No era el ámbito donde nos desenvolvíamos diariamente. Bueno, dio resultado, pero como siempre, no terminamos. Quedó sin terminar eso. Una lástima porque venía bien. Y eso fue porque hubo cambio de autoridades. O sea, es lo que pasa en otros niveles con los que dirigen digamos, la actividad, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces dice, ¿cómo generar los instrumentos? Estas cuestiones que decíamos de tener todo en la mano para poder hacerlo. Y bueno, la generación de instrumentos durante todo este proceso le da profundidad, le da ritmo, le da continuidad, le da proyección a futuro y permite proyectar el proceso hacia el fin que estamos buscando, o sea, cuál es esta cuestión que va a transformar las cosas, por qué estamos trabajando, qué estamos planificando, ¿sí?
lograr a tener una institución donde todo esto que dijimos esté como coordinado o arreglado o más o menos manejado, sin que nadie se sienta mal, porque si uno es la voz pasillo es porque, no sé, no tomó clase para hacer eso, es porque él es así, o ella, la persona que haga eso. Si uno es el que es negativo, va a ser negativo desde que nació, o sea, no es que se va a poner negativo con algo, ya viene con esa visión. Entonces, este tipo de cosas, los instrumentos se crean, y son los que generan este tipo de cosas. La continuidad, el ritmo, le dan dinamismo a todo esto, le aporta profundidad, porque tenemos que largar con eso y acordate, y no se vaya a quedar ese grupo porque tiene hasta tal día. O sea, y es una cuestión de hacer que esto lo mejoremos, lo pensemos cada vez mejor para que sea posible este gran tema que teníamos con sus objetivos y sus propósitos. De esa manera hace que generemos cuando no los tenemos los instrumentos. Y entonces dice, la planificación estratégica gira alrededor de la acción. O sea, a nadie se le ocurre que acaba de haber uno sentado así de manos cruzadas. El que no escribe, el que está pensando en cómo va a traer las cosas, el que va a traer los papeles, el atril para ir escribiendo, el que va a conseguir todas las fibras que las va a tener que tener ahí, o sea, hasta eso. Entonces dice, esto gira alrededor de la acción. Siempre vamos a ver algo que se está dinamizando, que se está moviendo. Entonces, se justifica por la acción, se proyecta por la acción, se confronta con la acción y se retroalimenta en la acción. O sea, todas las acciones posibles están basadas en algo que se está moviendo, se está haciendo. Por eso nunca va a ser estático, siempre va a tender a ser dinámico, y más dinámico aún si todo se hace alrededor de eso. Terminó esta parte que dice de cómo era en general cuando se lo arma y se lo tiene en cuenta, en qué se piensa, no era, es un proceso de planificación estratégica que vino a cerrarle las puertas a decir no va más, aquel planeamiento que era estático, que no tenía forma de ser flexible, que no tenía previsto ningún camino de retroalimentación, no tenía monitoreo, o sea, se fue aprendiendo y ese no va más. En cambio, desde hoy, con el planeamiento estratégico, le vamos a seguir sumando cosas y lo vamos a hacer más proactivo, más de concertación. Algunos de los consensos y acuerdos que se firmen serán ya como parte de lo que es el planeamiento. A lo mejor en algún momento van a estar todos esos acuerdos puestos ahí. Como uno sabe que llega un momento que tiene que buscarle todo el marco jurídico a esto. Y bueno, se tendrá que sentar en algún momento un grupo que va a trabajar con las leyes, que va a trabajar con las leyes en primera instancia, después va a trabajar con ordenanzas, con disposiciones, o sea, en cada ámbito va a ir dictando lo que haga falta para que siempre esto esté amparado y que sea dentro de la ley. Ustedes lo tienen ya habilitado en el campus, que dice, bueno, que sí, que la CR ya a lo quiere compartir. Lo van a tener habilitado en el campus, si quieren volver a leerlo a esto, si lo quieren tener clarito. Lo que tienen que tener en claro es que van a tener así un alto de cosas para consultar para cuando hagan el proyecto. No le pedimos que lo tengan en la cabeza, para eso están los apuntes, pero vayan sacándole digamos, el jugo a lo que les damos, vayan haciéndose una ayuda a memoria a ustedes, a dónde están las cosas y cómo las van a ir utilizando, ¿verdad? Entonces, no es que vamos a usar todos esos momentos tal cuales, vamos a usarlos a esos momentos, pero traídos a una realidad distinta, a una cuestión mucho más humilde, a una cosa que va a ser un proyecto que va a estar ya pensado en el ámbito de la ciudad, que va a tener características y todo, pero son esas etapas o esos momentos los que me sirven a mí para ir definiendo. Y los que me van a dar a mí la pauta de que ando en un camino más o menos correcto. Cuando dijimos esto, dijimos que había una guía, ¿sí? Como si tomáramos los momentos y los alineáramos, no volver a hacer lo que era la metodología de lo que era la planificación esta que era conservadora y estática, no, con todo el conocimiento que tenemos de que esto debe ser dinámico, que es flexible, que tiene todos esos escenarios, que tiene todas esas pros, bueno, vamos a hacer que se nos haga nosotros una guía en la medida en que podamos, de que podamos dar cumplimiento en ver tantas etapas que me van a servir a mí como para llegar a un fin. Más cuando tiene el carácter técnico que tiene esto.
¿sí? Que va a ser un proyecto, ¿sí? Proyecto para aplicar en la ciudad. Si ustedes leyeron la planificación en algún momento y leyeron lo que era el programa analítico o lo que eran los trabajos prácticos, nosotros llegamos ahora a una etapa, vemos un capítulo 3, que es siempre eso es para sumar conocimientos, que después vamos a usar. Y vamos a llegar al trabajo final, que se hace una parte en grupo, o sea, en 2 o con 3 intervinientes, y una parte en la parte individual. Pero ¿cuál es digamos, el fondo de ese trabajo o globalmente de qué se trata? Y bueno, vamos a tener que hacer una propuesta sobre una intervención en la ciudad, que es lo que llamamos la propuesta macro. No vamos a llegar a definir cada una de las partes que van a necesitar para llegar a esa propuesta. Pero si la propuesta tiene mucho, mucho de la parte verde, digamos, de la recreación, bueno, buscaremos algún hilo conductor de esa propuesta y diremos, hay tantos parques, hay tantas plazas, podemos hacer un circuito entre ellas, podemos hacer que se lea eso como un rosario dentro de lo que es la ciudad de La Rioja, lo puedo traer hasta donde están los ríos, que yo quiero que eso se utilice para la recreación, a donde está la gente que estaba con el tajamar, a poder usar algunas plazas, o sea, puedo hacer una propuesta integral, puedo hacer una propuesta que sea no de verde, de recreación, sino que sea solamente de parte vial, porque he notado que en mi sector hay mucho problema vial, y si ese se lo suma a lo que es el centro, bueno, sonamos. Entonces, mi propuesta va, qué sé yo, la tesis que dieron el otro día era de un cable carril que se toma allá en la entrada de lo que es el El cerro, parque de la ciudad. ¿eh? Desde el No, se lo parque de toma la más ciudad. allá, lo toman más allá donde suben la silla. Es allá donde salen los chicos que se hacen trekking. De- Sí, es en una parte allí que van a poner justamente la estación. ¿Cómo? Del Morro. ¿Adri? ¿El Morro? Ajá. Ah, el Cerro El Morro. Bueno, hay que ir a buscar y ver si ustedes saben de cómo es, que hay gente que lo practica, esta parte de trekking, hay gente que hace de caminatas, hay gente que hace atletismo, hace parapentismo, bueno, está. Tengo que buscarle la vuelta y ver. Pero están generando un sistema de transporte nuevo. No pueden dejar de ver que acá están poniendo unas estaciones con las bicis, o sea, también es un tema de la movilidad. Entonces no pueden estar ajenos y tienen que convocarse y tienen que ver y en qué parte van a entrar a tallar con el proyecto de ustedes, pero se tiene que leer una cosa que impacte en La Rioja. A través de la demanda de su sector, llega a impactar en todo. Sí, hay que hacer una sistematización vial. Si es una vía importante y no cuenta hoy en día con su trazado, su perfilado, sus veredas, o les falta una conexión, le falta una parte, hay que buscarle la complejidad, ¿verdad? Y tratar de que eso sea siempre para que se desarrolle, porque es lo único que nos va a dar la tranquilidad que eso va a ser viable. Si es un proyecto que no anda, no va a andar. O sea, si no tiene complejidad, no va a generar nada a la vuelta de él, no va a andar, nadie le va a interesar. Entonces, a través de las demandas que ustedes rescaten, o las cosas que no están bien, o están más o menos, o que no existen, por eso no funciona, un sistema dentro de lo que es la ciudad, dentro del sector de ustedes, capaz que se puede armar este proyecto. Y este proyecto tiene envergadura, entonces tendríamos que tomar las etapas de la planificación, esta estratégica, y tratar de acomodarla a lo que es llegar a un buen fin con este proyecto. Y donde puedan, la van a estar armando, va a tener más volumen, en otros casos va a tener menos, pero bueno, la idea es que veamos tan factible de realizar como son esas. Discúlpenme un minutito. Eso es como si fuera la metodología de trabajo, pero traída de las cosas reales que se han conseguido con esto del planeamiento. ¿Sí? ¿Se entiende a dónde vamos a llegar? Y hay guías metodológicas que están cumpliendo con distintas etapas que son producto de esto. O sea, podemos tomar una guía que les vamos a dar nosotros algunos ejemplos. Y ustedes van a decir, terminado infraestructura, o sea, cuando vuelvan y terminemos y entreguemos el trabajo de infraestructura, ¿dónde dentro de ese camino van a estar parados?
Porque lo primero que van a tener que hacer es una metodología, porque se les va a venir encima todo el problema de generar una propuesta para la ciudad, una macro propuesta urbanística, o sea, de diseño urbano, o sea, de diseño dentro de la ciudad, y la van a tener que poner, y cuando digan, oh, estamos en septiembre, ¿qué hacemos? Bueno, nos vamos a ordenar tomando los ejemplos de lo que es una metodología de planeamiento. Y las van a ver y las van a tener allí para tenerlas cerca para poder leerlas. Y entre ellos, una de las herramientas más útiles que hay para definir la bondad, digamos, o para promover un determinado proyecto o una determinada proyecto que va a dar una propuesta, porque el proyecto solo no se va a ir a tirar ahí, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo? No, viene de una propuesta general que van a dictar ustedes, el grupo. Y entonces de esa propuesta va a haber distintas cosas puntuales que se pueden llegar a materializar. Y si para lo que es el cable carril van a necesitar un transporte que los lleve hasta el Cerro El Morro, eso será un proyectito que puede tomar uno de los del grupo, porque es un proyecto dentro de la gran propuesta. Y otro va a decir, no, bueno, yo me voy a quedar con la parte de qué sistema vamos a usar para la trepada esta, para el cable carril, o qué vamos a hacer. Bueno, se pone a investigar todo eso. Entonces, los integrantes del grupo, y de acuerdo a la complejidad, van a tomar un proyecto individual cada uno que tiene que ver con esa propuesta, ¿sí? También tiene todo un mecanismo de lo que se les va a pedir, porque tampoco podemos desarrollarlo todo. O sea, lo vamos a ver como que se va a construir, va a ser. Entonces hay que buscarle la vuelta para que eso salga, que se lo vea. Y decía, hay una herramienta, que es esta que hablamos siempre con las chicas, que se llama FODA. A lo mejor alguno la ha escuchado, pero es como si hiciéramos una radiografía donde se nos van a poner en fila todos los patitos que tengan que ver con algo que tiene que ser positivo, que es bueno para el proyecto, y todo lo que es negativo, o sea, estos patitos que andan sueltos, perdidos. Entonces, cuando tenemos en columna de estas dos cosas, ya tenemos una cosa en las manos que es bastante viable. Y es como una radiografía, ustedes la toman y ahí nomás se dan cuenta de la situación. Por eso el FODA es tan útil, digamos. Por ahí decía, salió en el Facebook en una época uno que hablaban que decía, está yendo al psicólogo que te veo mucho más ordenado, te veo mejor encaminado, que no, me hice un FODA, dice, me hizo un FODA un amigo. Entonces, el FODA es hasta eso, te da un panorama de la situación con lo que está bien y lo que está mal. Y eso es lo que uno puede entrar a escarbar, a promover o a desalentar, de acuerdo a cómo lo va a ir poniendo a lo que es negativo y a lo que es positivo. Entonces el proyecto va tomando forma y por ahí les darle todo bien para que salga, y si no se lo desalienta de tal manera que ya sabemos que eso no va y tenemos que hacer otra cosa. Hasta eso. Entonces, vamos a ver un ejemplo de metodología, que sería lo primero, y después vamos a ver la herramienta esta FODA. Dándoles eso yo me quedo tranquila, pues ya podemos empezar con la infraestructura, ¿sí? ¿Qué hora es? Son las 6, ¿sí? Voy a ver acá para compartir. Déjenme buscar. Tengo que dar de baja todo esto. Sí. Y ahora share. Y vamos acá. Fíjense cómo es esto de la metodología, o en qué parte entra a trabajar, o cómo es que la tenemos que tener a mano, cuál es el fundamento y de qué se trata. Y entonces, dentro de lo que es planeamiento urbano, vamos a ver lo que es metodología y FODA. Metodología sería como si pusiéramos en fila, dijimos, todo lo que hace a los momentos de la planificación, nos ponemos alineados como un trencito, y sabemos que en algún punto vas a volver, vas a retroalimentar, y vas a tener que evaluar y volver a entrar, y siempre tener una tarea tipo permanente hasta que eso esté, pero cocinadísimo, o sea que está todo funcionando bien. Porque si no, es que no lo tuviste en cuenta en el proceso, se te escapó y es una falencia grave. ¿Está apareciendo ahí la carátula? Sí, Bueno, entonces vamos con lo que hace
dice que dentro del proceso de planificación hay toda una serie de cosas que están encolumnadas, y dentro de lo que es los instrumentos específicos de regulación urbana hay otra serie de cosas. Va a haber momentos en que estos dos caminos se van a estar tocando, pero tenemos que siempre hablar de campos de contacto y no fricción, porque entonces no serviría, no podrían actuar juntos. Y entonces dice, ¿qué tiene que ver la planificación dentro de un proceso de diseño urbano o dentro del diseño urbano? Se me fue. Entonces dice, dentro del proceso de planificación, cuando se elabora una propuesta, tenemos que tener, bueno, hay una serie de cosas. Cuando uno va a hacer la propuesta, se supone que uno, como hacían con el proyecto el año pasado, el trabajo de cuarto, no es con lo que le salió ahí de primera y ustedes dijeron, está buenísimo, hoy estoy hecho una luz, este es el que sirve. No, porque en la primera de cambio, seguramente que el que visaba ese proyecto, ustedes mismos, si Diana les decía, se van y vuelven más tarde, van a ver cómo le encuentran alguna cosa para mejorar. Es que todo es mejorable, todo. Nadie tiene esa luz, esa iluminación de decir, lo saco de primera hago bien. O sea, la primer torta no nos va a salir bien a ninguno, por más que tengamos la receta bueno, no sé, de alguna de esas mujercitas de la botana. Hay distintas formas de llevar a cabo la receta, entonces, por más que sea la mejor receta del mundo, a mí me va a salir de una forma, a otra le va a salir de otra y a otra de otra. O sea, son distintas formas de ponerle actitud, ponerle cuestiones que hacen a que eso se pueda hacer. Y entonces dice, cuando elaboramos una propuesta, nunca se hará una sola. Ustedes vieron que decíamos, bueno, por lo menos tenemos que estar trabajando sobre 3. Cosa de decir, bueno, si hay una mejor, esa va a desempatar con las otras 2. O sea, siempre en cuestión de que vayamos para adelante, no para atrás. Y entonces, acá por eso habla de cuando se selecciona una alternativa, porque por ahí tenemos que tener 3 alternativas. Pero la planificación urbana son un conjunto de pautas y criterios que me van a dar a mí un razonamiento, un esquema, voy a poder hacer de cómo localizar distintas actividades dentro del suelo, o sea, dentro de la misma zona, dentro de una misma área. Y entonces yo voy a tener esquema para lo que es, ¿por qué no señalas? Ahí está. Esquema de lo que es la zonificación de las actividades, o sea, acá voy a poner esto, acá voy a poner esto, esto. Esas actividades de uso del suelo no las voy a poder tirar desde lejos, así tac, 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 no, tengo que estudiar. Para las viviendas, ¿qué va a ser importante? El suelo, el aire, el asoleamiento, ¿sí? Y a lo mejor para una industria de patrón que no sea incompatible, o sea, o para unas calles, o para los criterios de cómo los voy a distribuir, qué índices voy a usar, no necesito tener mucho, mucho más conocimiento, pero tengo que ir poniendo todo con fundamento. Y entonces dice, tendré esquemas viales, tendré esquemas de cómo van a ser los criterios de distribución. Mira, yo voy a trabajar con las densidades. Sí. Yo quiero una zona de alta densidad, me está hablando a mí de que si la zona es más o menos chica, tendré que pensar en que van a haber pisos altos. ¿Y qué va a pasar con las visuales? ¿Qué va a pasar con este terreno que tiene pendiente para allá? Y yo le voy a estar poniendo este paredón acá. Bueno, o sea, toda una serie de criterios que me van a dar distintas soluciones, distintos esquemas. Y dice, ¿cuáles serán los índices de la urbanización? Los índices sobre la tierra, o sea, el espacio piso, el FOX. Todo eso lo tengo escrito, o sea que tengo que ir y buscarlo y tratar de que acá funcionen. Entonces voy a tener una serie de elementos que van a ser un conjunto de pautas y criterios, y dentro de lo que es la planificación urbana voy a tener algo que va a estar ahí pesando y mucho, que va a ser el diseño arquitectónico. O sea, ¿qué cara van a tener estos? ¿De qué van a ser? ¿Qué estructura? ¿Qué tecnología? ¿Qué materiales voy a usar? ¿Qué parte me va a importar a mí? O sea, como se hacía en Brasilia, por ejemplo, que ese esquema que estaba importante, el que era ordenador, el eje, era el que tenía tales tipos de actividad y el otro otras. ¿Por qué? Porque justamente uno va manejando y va a determinar, de acuerdo a las normas, de acuerdo a lo que tienen en la MUNI, que no me voy a poder salir, y a lo que hace la articulación espacial, o sea, cómo veo yo ese espacio trabajado en la ciudad, bueno, ese conjunto de normas, y eso me van a dar a mí una serie de morfologías que voy a tener que tener en cuenta para
distribuir lo que es las infraestructuras y lo que es el hábitat urbano. Infraestructuras, nos vamos a dar cuenta ahora en un rato cuando veamos de qué se trata, son todos los que son espacios canales, los cauces, los que son lugares por donde vayan algún drenaje, por donde van los caños de las colectoras, o sea, no hacen falta terrenitos libres con espacios de tantos metros cuadrados para cumplir esas actividades. Yo las cumplo por ese tipo de canales cauce. Y los otros espacios van a ser habitables. Esos habitables van a tener que tener un diseño, como lo van a tener los cauces. Y este diseño va a ser el del habitable, el de lo que se va a ver, bueno, va a ser la arquitectura, la parte vial, el conjunto y los espacios libres. O sea, no van a estar solos, van a estar interactuando con otros edificios, ¿verdad? Todo eso junto me va a dar a mí lo que es el hábitat urbano, o sea, esa ciudad está organizada, está ordenada, que cuenta con equipamiento, que cuenta con zonas parquizadas, con iluminación y con señalización. Se va entendiendo, esto es lo que va por un lado, y es lo que se va a estar tocando en distintas oportunidades o haciendo contacto con el otro camino que viene, que no suele venir suelto ni espontáneo ni tirado de la mano de Dios, no. También se lo tiene que ver y se lo tiene que estudiar, que es un conjunto de pautas y criterios que hacen a cómo se localizan y teniendo en cuenta todos estos esquemas, y los que son estructurales que requieren instrumentos para su materialización. O sea, lo que es la parte de cauce y lo que es habitable, o sea, todos ellos necesitan tener una serie de instrumentaciones que se van a ir a tocar o a poner en contacto con las propias de lo que es los elementos en la ciudad. Los elementos que hacen al planeamiento, o sea, el planeamiento tiene una serie de instrumentos que ustedes lo vieron, de los del año 60 que eran los planes reguladores, los que venían así en carrera, los planes de desarrollo, los planes directores, y hasta lo que es hoy, por ejemplo, un plan de ordenamiento de la ciudad y que se encuentra con un código de edificación. Entonces, los dos están siendo añejos, los dos tendrían que ser actualizados, pero fíjense las trabas que nos va a poner que es tan viejo, que nos va a decir cómo se usa el suelo, nos va a decir qué altura van a tener los edificios, hasta la forma, porque dice, mira, son primero hasta los 12 metros, 3, 4 plantas, vas a tener que tener una fachada sobre la línea. Y después de ahí te vas a tener que retirar, cosa que nos da un escalonamiento, un retiro hacia atrás. Lo podés hacer en pendiente, lo podés hacer en ángulo, bueno, marcado con las aristas, no sé, eso es decisión, pero sí me van a decir cuánto me retiro, cuánto más subo, cuánto más bajo. Todo ese tipo de cosas es en el momento que interactúas con este otro que hace el diseño, y se tienen que estar poniendo en contacto y no generar fricción. Entonces acá es donde yo sé que tengo que tener muchas cosas en cuenta para poder hacer planeamiento, arquitectura y diseño. O sea, que las cosas marchen como deben marchar. Y venimos con esto de decir, bueno, un proceso, una serie de etapas, la receta, ¿sí? La receta que tiene varios ingredientes, que tiene una forma de hacerse. Bueno, esto es lo que se conoce como etapas dentro de la metodología y que pueden o no estar, pero que son las que prácticamente deberían estar en todo proyecto, ¿no? Y entonces dice, una investigación preliminar, o sea, las características del asentamiento, lo harán como un momento, el momento que decíamos, el explicativo, ¿verdad? Tomaban todo y tenían un análisis, un diagnóstico, y hacían un análisis, decíamos, de las cosas, los aspectos físicos, los económicos, los legales, y llegaban a un diagnóstico. Acá está hablando de un prediagnóstico. Quiero decir esto porque después empiezan, ¿dónde le pongo el prediagnóstico? ¿Dónde le pongo el diagnóstico? El pre es antes, siempre. Y el pre es el que está menos elaborado, el diagnóstico ya no se puede comer nada, tiene que estar todo, que para eso es el último. Entonces dice, una investigación preliminar, y sería el explicativo, tenemos que tener más o menos conocido esto y decirlo de alguna forma, dejarlo planteado, escrito. Entonces dice, características del asentamiento, ustedes han hecho un estudio en un sector, ¿sí? Han hecho la parte de lo que es toda la parte física, y ahora estaban viendo la parte de los hechos, estos aislados que podían ser futuros motores de algo, los polos estos que eran los nodos, que generan actividades, los movimientos que se generan entre ellos a través de la senda, o sea, ya vienen manejando un sector como para hablar algo con más profundidad.
si se dedican a sumarle estas actividades, van a poder llegar a estas etapas y armar el proceso de ustedes. Entonces dice, características del asentamiento, o sea, características como físicas, sociales, demográficas. ¿Cuáles son? ¿Las puedo ir viendo a las 3? Bueno, haremos un prediagnóstico y determinamos de todos esos sectores cuáles son las áreas que tienen problemas. O sea, tienen problema vial, tienen problema de que no tienen escuela, tienen problema de que no tienen un centro de salud, tienen problema de que por ahí va la ruta esa que va a tal lado y viste lo que es. Bueno, hay que ver todo ese tipo de cosas. Y pueden tener un análisis y una evaluación, o sea, han expuesto todos los problemas y han evaluado y han visto y decir, bueno, estos son los principales, son los que yo puedo atender y mejorar. Y entonces van a ver aspectos físicos, aspectos sociales, económicos y legales. Legales administrativos porque por allí necesitan alguna instrumentación que se la puede hacer dentro de lo que es la municipalidad, o se la puede pedir a algún ámbito de lo que es la jurisdicción donde nosotros tenemos que ir a pedir qué beneficios tenemos, qué derechos tenemos y qué obligaciones tenemos, ¿verdad? Entonces, allí es donde van a tener que estar trabajando con los legales, administrativos, porque se van a circunscribir a una área, ¿verdad? Y dice, el diagnóstico, que ya es el último que yo tiré porque tuve todo esto de análisis y evaluación. Dice, la estructura urbana resultante. Así como leímos de lo que era la ciudad colonial, leímos lo que era la ciudad liberal, bueno, podemos hacer una estructura urbana donde leamos el equipamiento, leamos la parte vial, leamos si hay zonificación, si no hay zonificación, si están todas mezcladas, si cada una cumple con sus cosas. Entonces, una estructura urbana que resulta de eso, demandas, o sea, cosas que me faltan, ¿sí? O que están precarias, ¿verdad? Ya diremos el grado de la demanda, en equipamiento, en infraestructura, en abastecimiento, puede ser hasta en empleo, en capacitación, en especialización, porque a lo mejor tenemos todo, pero no tenemos quien lo maneje, lo haga trabajar a eso. Y bueno, entonces también está hasta la parte de capacitación. Y vendrá otro punto que es la fundamentación de las propuestas y el FODA. Entonces yo ahí voy a estar pensando en una propuesta que yo la voy a desalentar o la voy a promover, y entonces voy a hacer proyecciones porque la voy a ver funcionando, cómo va a estar eso con el hecho de que yo esté cambiando, ¿verdad? Lo que yo estoy transformando. Y voy a ver qué impacto van a generar esas obras, con la parte pública, con la tendencia que tiene, con las oficinas públicas, digamos, que tenemos, o sea, obras privadas o obras que hacen por un proyecto o obras públicas que podemos echar mano que se estén haciendo en la zona. Y dice, ¿qué tendencia y qué vocación o tipo de rol tiene el área? Y bueno, cuando dijimos de La Rioja, ¿se acuerdan que hablamos de que había toda una zona que tenía una tendencia que era zona de recreativa, la otra era una zona más bien de servicios, la otra era una zona, cada uno puede ir elaborando, no taxativa y ya así, pero que tiene un horizonte y que por lo menos en el corto plazo ustedes pueden tomarlo y pueden mejorarlo o completarlo si no está. La propuesta en sí, o sea, esa estructura que ustedes quieren lograr, cómo va a ser, cuáles serán las alternativas para decir me quedo con esta, entonces tendremos una, cómo se va a implementar eso técnicamente, o sea, tengo todas las normas para eso, puedo dictar directamente qué obras son, puedo mandar todos los proyectos, puedo hablar de que yo voy a evaluar los resultados y que voy a tener una revisión periódica o una revisión de los objetivos que me mandaron a mí para hacer el proyecto ese. Fíjense, en el caso, eso era de una propuesta en la ciudad, ¿no? Podríamos hablar de lo que es para elaborar un proyecto de una biblioteca. Y entonces dice un análisis previo, o sea, cuál es el territorio donde va a actuar, cuál es la población que va a atender, las necesidades que tienen en ese tema, la programación del servicio, o sea, funciones y servicios de una biblioteca, qué recursos tiene o me van a hacer falta para ofrecer ese servicio, colección, espacios, equipamiento y personal. O sea, son distintos objetivos que van a lograr, esto va a ser una biblioteca, el otro va a tener un proyecto urbano. Y fíjense acá cómo uno puede, dentro de lo que son distintos momentos, distintas etapas, ir entrando, ir desmenuzando algunos o sintetizando y haciendo paquetitos más grandes. Pero normalmente hay análisis,
hay un momento en que decimos, bueno, acá va a estar la propuesta, ya vamos a darle forma a eso porque va a ser un hecho arquitectónico, entonces quién ejecuta la obra, qué proyecto hay, cómo es la gestión de los recursos, cómo va a ser la instalación de eso, cuándo se va a inaugurar el servicio, y la evaluación y documentación es este monitoreo que debemos hacer, es decir, che, esto está funcionando o no, esto tiene estas fallas, volvamos sobre ese punto. ¿Se va entendiendo lo que decimos? ¿Sí? De acuerdo a lo que es el camino para lograrlo. A ver si hay otra más. Sí, Acá tenemos otra metodología. Sí, perdón. ¿Quién habló? No, yo le decía que sí, se va entendiendo. Bueno, entonces, este caso sería, fíjense acá, la fase de iniciación. Podría ser el proyecto en lo que es el estratégico, hubiera sido más o menos asimilable a lo que es el explicativo. Entonces, fase de diagnóstico está dentro del explicativo. Bueno, estas dos fases serían el explicativo. Formulación del plan, programas y proyectos, bueno, ya, esa es la parte del normativo y la parte estratégica propiamente dicha. Y así, lo puedo ir acomodando o desacomodando de acuerdo a cuál sea mi fin, ¿no? Pero yo voy conociendo distintos abanicos sobre ese tema. Y entonces dice, arranca el plan, tengo caracterización de modelos de desarrollo, o sea, ya tengo algunos nodos reconocidos, sea un proyecto rural, sea un proyecto urbano, para el cual yo hice un diagnóstico y analicé el entorno, analicé la demanda, analicé todos los sistemas urbanos que tenían que ver allí, porque a lo mejor era una parte mucho más amplia que lo que es una ciudad, a lo mejor un territorio, y el análisis de la oferta. O sea, son distintas variables, ¿verdad? El síntesis, o sea, lo que tengo en la mano sería aquel diagnóstico terminado de todo esto que analicé. Y voy a la parte de formulación del plan. Entonces formulo una visión estratégica, pero tengo que llegar a decir que esa visión se va a llevar a cabo con tal misión, porque no puedo dejar esto como utopía, que decíamos que es lo que vemos allá al fondo. Y entonces, para elaborar la misión, yo trabajaré con las estrategias, con una visión de cómo lo voy a implantar, una revisión de todo esto, cómo funciona, si no me tengo que volver a parar en ninguno de esos, y voy a tener un proceso continuo de gestión, de coordinación, de participación y de comunicación. O sea, volver al arranque del plan y pasar por todos estos y revisarlos y ver cómo se están comportando, es lo que a mí me va a dar esa parte de lo que hablamos que tiene que ser un proceso permanente, continuo de gestión, donde vaya a haber coordinación, donde hay participación y obviamente comunicación, porque tengo que decir en qué puntos voy a parar y allí habrá otra gente trabajando. ¿Se entiende esto? Es otro ejemplo. Y creo que no hay más para no probar mucho más. Bueno, y nos vamos al FODA. ¿Qué era esto del FODA? O sea, dentro de la metodología hay una parte, hay un momento o hay una etapa que habla de FODA. Yo ya tengo que conocer la propuesta, pero es la primera que tiro. Entonces, para afianzarla o para desalentarla, hago este estudio. Fíjense que para los trabajos de tesis que estábamos viendo, casi todos hacen una serie elaboran la justificación del proyecto, la fundamentación, por qué lo hacen, y ahí va todo el análisis físico y dónde va a ir y todo para darle más fundamento, y se tiran con el FODA. Y con ese FODA ya es como que dicen, sí, este es el proyecto y no lo cambiamos, está aceptado, o sea, le sirve para el que evalúa, que era el grupo de tesis, o sea, el que evalúa el grupo de proyecto final, y le sirve para la gente que lo está haciendo. Y dice, yo voy a tener primero, así como un esquema que si lo quiero armar como un tablero, bueno, tengo 4 grandes divisiones, que todas tienen el mismo tamaño. La cuestión es cómo las voy a llenar acá adentro. Y entonces digo, positivos a la izquierda, negativos a la derecha. ¿Sí? Acá tengo columnado todo lo que está bueno y todo lo que está mal. Tin, tin. Pero a su vez lo tengo dividido. Lo tengo dividido en fortalezas, todo lo positivo, fortalezas y oportunidades. Lo que me da esa sigla FO, FODA. De FODA, ¿ven? FO. Acá arriba tendríamos las fortalezas, las oportunidades, y tengo la primera parte de este instrumento que es el FODA. Y del costado derecho voy a tener el D y el A, que es lo que me forma toda la sigla del nombre de la herramienta esta, y voy a tener por la D, dentro de lo negativo, lo que son debilidades, o sea, totalmente opuestas a las fortalezas.
Acá está en un lado o está en el otro, no puede estar en los dos. Y tengo, por su parte, amenazas que están en un segundo orden dentro de lo que son los negativos, o sea, después de las debilidades. Y esas amenazas. ¿Por qué se dividen así? Porque hay una división acá horizontal que dice que las del primer nivel, estas de color casi amarillo y naranja, son de origen interno, son atributos de la empresa, del emprendimiento, son propios del proyecto, o sea, yo los reconozco y son propios del proyecto. Son internos, son endógenos. En cambio, cuando me voy a este último nivel, el verde y el lila, yo digo, son de origen externo, son exógenos, son las oportunidades que acompañan a las fortalezas, pero que no forman parte del proyecto, son externas, son los que tienen que ver con el ambiente, con todo lo que lo rodea, no hacen al proyecto en sí. Y las amenazas pasa lo mismo, pero dentro de lo que es negativo, estas amenazas no pertenecen al proyecto, o sea, no son las debilidades que vienen con el mismo proyecto, sino que son exógenas, son externas, y son las amenazas. Ya vamos a ver ejemplos de esto y de esto. ¿Se entiende cómo se forma el FODA? Es fácil, pero hay que llenarlo, hay que saber poner las cosas, y uno más o menos lo hace tendencioso, ¿sí? Aparte, si es con el proyecto, yo los voy a ver como cuestiones que trabajo con el proyecto como si estuviera hecho. Entonces, hay un tiempo de verbos que lo voy a usar, y hay un tiempo de verbos en los otros, que son oportunidades, que son cuestiones que son de afuera, que pueden pasar mañana, pasado, que no han pasado ya, o alguna cosa que ha quedado ahí latente como una amenaza y que no fue tratada, pero que no era propia del proyecto. Puede ser porque no esté en el mismo terreno, porque esté en otro punto, pero lo que lo hace exógeno es el carácter que tiene. A lo mejor no depende de los recursos del proyecto. Normalmente las amenazas dependen de otros recursos, si no ya lo meteríamos como una debilidad, ¿verdad? Por eso hay que tener bien claro en qué cuadrito vamos a poner todas las cosas que tenemos que ir alineando acá, como si fueran encolumnando. Y bueno, el tema de lo que era el análisis FODA, hay una historia así más o menos, digamos, textual de cómo salió y todo, es una técnica ideada por Kenneth Andrews y Roland Christensen hace más de 20 años. Se lo utiliza para comprender la situación actual, una ciudad, una región, una empresa, una organización, un producto o servicio particular, no específico, el desempeño profesional o académico, tomar o mejorar la posición ante una negociación, estudiar la forma en que estamos realizando una venta y en muchas otras situaciones. O sea, ven que es perfectamente adaptable a varias cosas. Viene muy bien la herramienta, ¿no? Y FODA viene de las 4 primeras letras, ya sabemos, entonces fortaleza, la F, la O de oportunidades, y como va a estar coordinada el armado de este tablero, de esta trama, de esta matriz, va a ser la debilidad y la amenaza, o en plural, ¿verdad? Y dice, el análisis FODA es una forma muy efectiva de identificar fortalezas y debilidades, examinar oportunidades y amenazas que se deben enfrentar, o sea, las van a venir, van a estar, no es que las tenemos ahora. Y dice, hacer un análisis utilizando este método ayuda a centralizar la atención en áreas donde uno es más fuerte y en donde residen las mayores oportunidades. Obviamente el mayor peso tiene que estar siempre sobre lo positivo. Si todo se está haciendo para aquel lado, el tablero se está inclinando mucho para allá, obviamente el proyecto no va, porque me está generando más problemas, o sea, más cosas negativas que positivas, ¿verdad? Y seguimos. Esta es otra forma de poder analizarlas o ponerlas, pero digo, cuesta menos el primer orden, o sea, esa matriz como está hecha al principio, donde se acomodan perfecto las letras estas de la sigla. En este caso pone fortalezas y oportunidades y amenazas. Esto de amenazas, digo, no son, dice, hay que contrarrestarlas de las fortalezas. Bueno, si no son fortalezas, déjenlas, pero si tenemos dónde poner las amenazas, es del lado negativo, porque si no sería una oportunidad. En
Entonces, acá lo que está haciendo es como ponerle oportunidades y amenazas a los dos. Y nosotros sabemos que oportunidades van a ser siempre positivas, o sea, vamos avanzando un poquito más para desmenuzar esto y hacerlo menos pesado. Y entonces si vamos a cada uno en particular, en vez de decir que vamos a afectar con los dos, a las dos, yo digo, avancemos en lo particular y no nos carguemos con dobles tintas acá, porque si no está en una, está en la otra. Y entonces dice, la fortaleza son los recursos internos a la ciudad, a la región, a una organización, sobre los cuales digamos, tenemos un control que permite aprovechar las oportunidades existentes y la protegen de un impacto negativo de las amenazas. Esto sería todo lo que va del lado de fortaleza. Las debilidades, dice, son las deficiencias de la ciudad, de la región, sobre las cuales ésta tiene control y que mientras no se eliminen, coartan el desarrollo de las posibles fortalezas y limitan su reacción frente a las amenazas. Ya vamos a ver en qué casos, cómo las podemos ordenar. Oportunidades son eventos del entorno de la ciudad, o sea, estos dos siguen siendo exógenos, que es una de las cosas que más estábamos haciendo hincapié, son de la región, sobre los cuales no se tiene control, pero que pueden ser aprovechados para el desarrollo integral de la misma. Por eso se las cataloga o se las enlista en el cajoncito que dice oportunidades. Y las amenazas son eventos del entorno externo de la ciudad, o sea, no le pertenecen al proyecto ni geográfica ni porque literalmente no forman parte, sobre los cuales ésta no tiene control, que tiene posibilidad de producirse y que, de generarse, impactarían negativamente en la misma. Vamos a ver algunos ejemplos, pero digamos, en algún caso, oportunidades y que no le pertenecen al proyecto y que les son ajenos, pueden ser obras que se están planificando a nivel nacional, que van a impactar, que van a estar cerca, y a lo mejor a mí ese tipo de obras me benefician en el proyecto. Entonces yo las traigo y voy a tratar de hacer que eso se transforme en alguna medida, en alguna fortaleza, esas oportunidades. ¿Qué sé yo? Se va a dictar un programa para convertir todo lo que sea, o para sistematizar todo lo que venga de la parte del costado del río, o sea, todo lo que son las márgenes al río. Bueno, ese programa yo lo voy a tener en cuenta, a ver de qué manera lo hago que se pueda considerar dentro de mi proyecto, ¿sí? Y entonces yo puedo echar a mano a esa oportunidad. La oportunidad de hablar y decir, mira, van a entrar, va a haber unos fondos para hacer obras para empleo, y bueno, yo las quiero porque yo estoy trabajando en educación, y en educación quiero poner mano de obra y oficios. Entonces me voy a colgar con eso, yo estuve averiguando, bueno, y habrá que hacer que eso se pueda viabilizar como una oportunidad dentro de las fortalezas. ¿Se entiende cómo es? Ahora, si por allí hay una zona que tiene graves problemas de topografía, que físicamente ha dejado cuestiones que tienen que ver con una posible inundación, o que no se pueda dar una factibilidad de inundabilidad para una parte de eso, esa zona, y bueno, yo me voy a correr lo más que pueda, reservando que allí no vaya nada construido, porque está la amenaza latente de que pueda haber una inundación. ¿Se entiende eso? Cómo los vamos a ir poniendo y cómo es que nosotros vamos a echar mano a algunas oportunidades y a algunas amenazas que nos van a servir para el proyecto, aun cuando no dependan del proyecto. O sea, si las conozco, no me voy a poner allí, porque voy a saber que en la primera de cambio voy a tener problemas. Pero tampoco me tengo que hacer cargo yo de hacer todo un sistema de drenaje en una zona que no la voy a usar. Pero entonces sí sé que hasta ahí voy a poner una reserva y voy a decir, yo no voy a llegar con toda mi construcción hasta ahí. Me voy a achicar y me voy a reservar de llegar hasta, qué sé yo, 300, 400 metros. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces podemos echar mano, pero lo que nos sirva, lo que nos vaya a hacer cuando se crezca y todo, advertir a los que están haciendo el proceso del proyecto, por ejemplo, o el diseño, de que no se vayan con un programa de flexibilidad y de crecimiento hacia esa zona, porque no van a poder hacerlo. Va a estar siempre esa amenaza, si no me voy a tener que garantizar de que hago toda una obra de drenaje, se lleva toda la plata, por ejemplo. Y es una amenaza que está. Ese es el tipo de cosas que tenemos que trabajar.
no nos vamos a hacer tan conocedores de todos los proyectos de nación, pero como se están tirando y se manejan programas y cosas, bueno, a algunos le vamos a echar mano, ¿sí? En ese sentido que armamos esta como una placa, como una radiografía de toda la situación. Y acá tenemos un entorno interno y externo al municipio. Sobre el río Primero, era una localidad que Adriana trabajó en algunos años, ella fue mamá y le tuvimos que pegar el robo, y lo usamos nosotros. ¿Estás, Adri? Sí, Nini. Sí. ¿Estás? ¿Querés? Mira, yo tenía esto de cuando vos fuiste mamá de Félix, que no estabas y lo saqué del trabajo tuyo. Pero, ¿podrías hacer una aplicación de FODA en el trabajo ese de la maestría? Sí, ¿puedo compartir? Sí, vos vas a compartir. Yo ahora salgo de aquí. Espera. Quería mostrar la metodología, este es el mismo Sí, FODA. sí, las dos cosas, para que ellos vean cómo lo aplicaste. Primero metodología y después esta herramienta allá adentro. Adriana, voy contándole a los chicos, yo te doy el code. Contale a los chicos de qué se trata. La última, después se lo subo al trabajo para no explicarlo porque es... Sí, para que ellos tengan para entrar a verlo, claro. Vas a tener que hablar más fuerte, me parece, porque se te siente muy poquitín. O tenés bajado el volumen. ¿Ahí se me escuchan? Sí, se ¿Me escucha. escuchan bien, chicos? Bueno, yo voy a cortar acá el micrófono y Adri les cuenta. Ah, ¿se puede ver? Sí, aquí se va. Sí, Adri, son 6:30, ¿no? ¿Qué hora es? No, luego 6:30, 15 minutos menos, así me quedan los 15 para lo otro. en 5 te lo digo. Bueno, rápidamente, es un trabajo que yo hice en una maestría que estoy haciendo, era una planificación estratégica en el municipio de Río Primero, que queda ubicado en la provincia de Córdoba. Básicamente el objetivo del trabajo era de la planificación, detectar, digamos, las problemáticas que había en el municipio en cuanto al funcionamiento, y bueno, con la participación de diferentes actores, privados y públicos, era, digamos, desarrollar proyectos para que se lleven a cabo en el mediano y largo plazo, digamos. Básicamente es eso. Y lo que quiero resaltar de acá del municipio, lo que era importante, es que está atravesada por la Ruta Nacional 19, que es esta la que se ve acá. Bueno, después está analizada, después se los doy al trabajo. Que es un canal de comunicación de Mercosur que une Rosario en Santa Fe con Córdoba, y este es como el atractivo, digamos, lo fuerte del municipio. Esta fue la metodología que yo propuse. En el trabajo solo desarrollé hasta una fase 3, son 5 fases, esta es la propuesta, y acá le explico cómo es el desarrollo, digamos, cómo está ordenado el trabajo y qué es lo que iría, qué actividades dentro de cada fase. Son 5 fases, siempre el proceso participativo, que acá se pueden ver estas flechas, tiene que ver con el tema de la flexibilidad, la retroalimentación y esto de reformulación. En la fase 1, digamos, son todos los datos generales, la ubicación del municipio, el mandato y la misión, porque no había una carta orgánica del municipio, entonces usé el mandato y la misión, son como los datos generales. En la segunda fase, que es el diagnóstico, digamos, es el FODA, y bueno, y saqué también acá, hice lo que era la identificación de los actores públicos y privados, digamos, quienes participaban, que eran los ciudadanos, técnicos y políticos del municipio, las empresas, como, bueno, también están asentadas acá en el municipio porque juegan un rol muy importante en cuanto al crecimiento económico del municipio, y bueno, las organizaciones, instituciones civiles también serían como los actores. Acá en la identificación de las cuestiones críticas son como las problemáticas detectadas, y todo eso, digamos, está identificado en el FODA que yo lo voy a mostrar. En una tercera fase o etapa sería la formulación de la propuesta, digamos, es trazar lineamientos objetivos, porque una vez que se establece el FODA,
podemos sacar cuáles serían los objetivos estratégicos o los lineamientos. Una cuarta fase a futuro sería la aprobación de este plan estratégico, y bueno, realizado por toda una comisión, y también se difunde la propuesta, digamos, de este plan. Y la quinta etapa, que es el seguimiento y monitoreo, que es lo que explicó mi hace un rato, bueno, a través de informes para ver si se van cumpliendo los proyectos y los planes en tiempo y forma, digamos. Bueno, esto es todo el trabajo que no lo voy a explicar. Ahí está, esto quería remarcar lo de la ruta 19, cómo atraviesa y divide en dos al municipio. Bueno, son todos diferentes diagnósticos. Y bueno, acá está, digamos, es como que de ver todas las situaciones típicas que había en el municipio, digamos, las amenazas, las oportunidades, es como que fui sacando las que fui detectando y fui ubicando en cada uno de los cuadrantes. Y lo que quería aportar a todo lo que dijo Mimi del FODA, que siempre las debilidades y las debilidades son actuales y las amenazas son a futuro, igual que las fortalezas son actuales y las oportunidades son a futuro. O sea, por ejemplo, actualmente tengo cierta debilidad y a futuro es una amenaza, digamos, es una forma de poder detectar cuál es cuál, digamos, que por ahí uno se confunde, no se sabe cuál es la amenaza, cuál es la debilidad. Bueno, acá, digamos, no las voy a leer a todas, después se lo paso, pero acá la más importante en Fortaleza era justamente la ubicación estratégica del municipio, que esté atravesada por la ruta 19, bueno, el asentamiento de fábricas, de empresas, en debilidades a futuro, esto de que no posee, presente que no posee cloacas, una amenaza que posiblemente el municipio no tenga gas, esa era una de las más fuertes, digamos, y al no tener gas natural, iba a impedir que se asienten empresas. Bueno, y después todo el tema que también es atravesado por el río Sufía, que eso le daba todo un valor atractivo paisajístico importante. Bueno, una vez que están todas detectadas, digamos, en los actores, después venía todo lo que eran las diferentes propuestas. Bueno, básicamente es eso, digamos, como conclusión, resalté eso de que la ciudad tiene un gran potencial mediante su organización y planificación, mejoraría sus características ambientales, se renovaría estableciendo promoviendo la industria, las residencias y espacios verdes. Era como la conclusión, digamos, de toda esta planificación estratégica. Era cortito, básicamente era eso. Está buenísimo. ¿Vieron cómo es la aplicación directa y en un trabajo que he tenido? ¿Cuánto tiempo de desarrollo, Adri? No, lo tuve en un mes y medio. Bueno, por eso. ¿Y cómo se fueron armando para cada escala, para cada complejidad, digamos, este tipo de metodologías, ¿no? En este caso es toda la localidad, que son una de las principales localidades del interior de Córdoba. Digo, ¿esto qué año fue, Adri? Y empezó a salir el 12 y sí, más o menos el 10. Casi más de 10 años. Casi 10 años. Sí. Claro, o sea, ya ahora puede haber cambiado mucho la situación. Esta es la situación en que se encontraba ella. Fíjense que era camino obligado para salir a lo que es el este, para ir a San Francisco, ir a toda la zona de lo que es Santa Fe, por el túnel subfluvial, ir a Paraná, o sea, ir al litoral, todos tomábamos esto. La ruta 19 tiene, pero importancia tremenda, y más para lo que es la zona productiva, que casi todo Córdoba es como producción de lo que es, y traslados, y granos, y todo. Pero bueno, esa es la idea, que vayan viendo distintas situaciones, ¿no? Ahí tenés un planito, a ver si lo podés colgar, la 4, la 5, esa. ¿A dónde está más o menos para que se ubiquen? Algunos que lo haya conocido y otros no. Fíjense, ahí está pintado en marrón dentro de lo que es Córdoba, entonces era un camino, pero obligado para todos los que íbamos a la zona del este, o sea, a ir a la Mesopotamia o ir a lo que era
Corrientes, Entre Ríos. Ni hablar de cuando se hicieron todos los cruces estos mediante puentes directamente para cruzar a los países como es el Uruguay. Entonces esta ruta era directamente una de las primeras que iba a tener que tener no sé si han ido ustedes en auto para aquella zona, cuando se hizo el túnel subfluvial, después se hicieron los puentes en distintos puntos, vas por Entre Ríos, vas por y ahora ya cuando vas por Zárate Brazo Largo, que agarra toda la gente de Buenos Aires, se va por ahí a Uruguay, cruzan directamente con los puentes. Es una zona muy, muy circulada, bueno, perdón. Sí, después supimos que a cada uno de los que cursamos el módulo las diferentes propuestas que detectamos todos los alumnos como que armaron un solo plan, digamos, ¿no? No sé en qué habrá quedado ahora. No, sí, la 19, yo por Córdoba la conozco bastante y es así. Y bueno, cómo el trazado del río, cómo lo van moviendo desde la ciudad, en el trazado de esa localidad, cómo queda de un lado, del otro, o sea, cómo van los puentes, cómo va todo, pero Río Primero es una de las primeras, y el río que viene hasta el centro de Córdoba, ¿no? Que lo pasa. Bueno, era para que tengan un ejemplito y que vean que siempre se hace esto y se lo utiliza. Fíjense que ahí no había la cartografía del Google todavía, o sea, teníamos el Google Street View era mucho más nuevo. Vos estabas trabajando con planos aéreos, ¿no? Sí, sí, bueno, como que aéreo. Bueno, ahí cómo hacen con la red vial y cómo va tomando las distintas escalas, pero ya en la provincia, no en la ciudad. O sea, es para aplicar en cualquier escala y en cualquier complejidad, pero acomodándolo, obviamente, como todo. Bueno, hasta acá, yo digo, tendrían lo que es el grueso de lo que es planeamiento, planificación, cuáles han sido estas de consensos. Yo puedo pasarles después en una más resumido, lo que es ya una de acuerdos, totalmente de acuerdos, donde, digamos, ya se trabaja con la voluntad política, y esta voluntad política dicta, de acuerdo a lo que se va sacando como síntesis, trabajan, vino lo que es la tormenta de ideas, esa que, bueno, que si no hay cosas sobre algo, uno puede generar los puntos. Bueno, a través de eso, trabajando todos los organismos de las reparticiones públicas, hicieron unos ejercicios sobre los factores críticos que había en la ciudad y en la provincia. Y cada ente pudo hacer sus líneas de acción, entonces vos juntas todo eso y es como que tenés un elemento, un plan para trabajar, si sos gobernador, para meterle patas y no más porque es para ya. Entonces, trabajan hasta los que son del personal jerárquico de la administración también, o sea, trabajan ellos con su visión de cuestiones que hacen a compromisos políticos, a cuestiones que se tratan en su nivel. Trabajan los técnicos a su nivel técnico y trabaja la gente que es más de trabajar con los papeles más a diario, y trabajan en la parte de gestión, pero se puede conseguir. Se decide hacerlo ahí donde eran, qué sé yo, esos lugares para hacer fiestas, por ejemplo, y se lleva todo un catering y se ponen desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, cuestión que a las 6 tienen que estar cortando, te sirven el cafecito, dejaron de comer, qué sé yo, pero de ahí no se va nadie hasta que no entregues el papelito con todo hecho. Y esas jornadas se han hecho acá, y se han hecho para los distintos grupos que han estado frente al poder, ¿no? Y se elaboran planes que después hay que cumplirlo de cada repartición, porque son hechos concretos, ¿no? Son muy interesantes, porque dentro de todo, vos decís, bueno, sí, el tipo que viene y se sentó es un vago, no tiene conocimientos, qué es lo que iba a hacer, qué sé yo, pero ahí ya tiene una herramienta para trabajar, y vos ya de ahí te podés agarrar y decir, no, mire, gobernador, usted ya nos hizo tirar esto, entonces los que pueden ir a discutir con él, más cómo lo vas pasando más para abajo y elaborar todo. Y podés llegar a hacer algunos planes de interés, ¿no? Y no son cosas tan teóricas. Eso era para que más o menos tengan. Todo esto está ahí. Yo no sé, faltará lo del trabajo de Adriana, pero yo, por ejemplo, ese cuadro de FODA se lo habíamos sacado a ella. Le podés poner ese ahora en el campus, y sacar en el campo, y sacar el otro, ¿sí? Si está ahí. Pero bueno, está todo ya disponible. Yo hoy entré y vi. El tema sería que nos metamos ahora de lleno, que ahora es, y tenemos 15, con lo que es
la parte de infraestructura, de servicios, lo que es servicios urbanos, que parece que fuera lo mismo y no lo es, y con lo que es equipamientos. Entonces, para este trabajo nosotros habíamos hecho para que trabajen en grupo y que haya una propuesta de ustedes de hacerse cargo, porque normalmente hay gente que tiene contactos en alguna u otro lugar, y eso es importante, más ahora, antes que no había virtualidad, nos necesitábamos a los contactos, porque no todos los atienden así de primera, bueno, menos ahora. Entonces, la idea es, cada uno se va a poner con su, a ver dónde lo tengo, espérense un poquito. Creo que lo tengo acá. Lo estuve manejando el otro día. Es el cuadrito que yo se los voy a dar pasadito en limpio, cuestión de que ustedes lo llenen. ¿Te acordás ese que era con, que ibas haciendo con acá está. O sea, el cuadrito va a quedar, ustedes van a ver toda la parte de qué es lo que es la infraestructura básica, cuáles son las que consideramos infraestructuras básicas, cuál es lo que consideramos equipamientos básicos de servicio, y cuáles son los servicios públicos urbanos. O sea, si nos ponemos a ver, la infraestructura se arma o está compuesta por distintos servicios también. Ahora, para de alguna manera separarlo de lo que son los servicios que tiene competencia directamente el que tiene la potestad o tiene la autoridad en la ciudad, o sea, es la municipalidad, ¿verdad? Y ellos nos prestan una serie de servicios que no nos regalan, nos cobran, y tienen obligación de prestarnos. Entonces, dentro de esos servicios es lo que hacemos un paquete y llamamos servicios públicos urbanos, ¿sí? Si vamos a decir que la infraestructura de servicios son servicios, pero que se prestan para toda la ciudad, son servicios de infraestructura básica, y estamos hablando de la luz, el agua, la cloaca. En cierta medida se puede hablar del gas, porque habría una zona, la zona sur, que ha crecido tanto, es la única que no tiene, pero si no, la ciudad tiene todo un servicio de gas natural ya distribuido. Y tendríamos que estar hablando de lo que es energía en dos componentes, la parte de energía eléctrica y la parte de alumbrado público, que asimismo se manejan y hay un acuerdo entre municipios y lo que es la provincia, pero entonces va a estar actuando, por ejemplo, tenemos que decir que esos servicios, así como le reconocíamos una característica que era la primera que le reconocíamos los trazados urbanos, que si eran espontáneos, si eran planificados, bueno, acá tenemos que reconocer en principio que si son del Estado o son tercerizados, ¿sí? Están enajenados del Estado, están sacados para la parte privada, y entonces están privatizados. Y allí va a aparecer Edelar, va a aparecer la parte de aguas, que sabemos que tiene la parte de, ¿cómo se llama? No me sale ahora. De agua y cloaca maneja los dos servicios, ¿verdad? Y tiene con Aguas de La Rioja el representante, y que ese es un privado, pero que viene con un poder y una fuente que es un, digamos, son todos unos bloques de gente que viene trabajando de multinacionales que son ya desde, digamos, se puede reconocer desde los correntinos como que manejaron todo esto, la entrada de ese servicio a La Rioja, al país. Y son todos consorcios que vienen de empresas multinacionales, ¿sí? Los correntinos son una parte nuestra, de allí vienen los otros consorcios y todos los otros grupos empresariales que traen esto que termina siendo en la provincia Aguas de La Rioja, pero son consorcios internacionales, que conocen de eso y manejan mucho. Que haya una cara visible de algún político de acá por los puertitos por donde entró, pero si no, son de consorcios de afuera. Y bueno, como son tres grandes paquetes, yo decía, ir anotándose por grupos y hacer un ficher, así como hacen con los partidos. Bueno, así hacíamos nosotros el año pasado. Ya se los voy a pasar al WhatsApp. Ahí lo paso, al grupo. Véanlo ahí, y vamos a ver que hay una parte que no le llenamos, una columna que habla de los 5 casos, quién lo va a tener la responsabilidad.
mientras que los otros, los ítems de los rubros, son los comunes para todos. O sea, comunes para que ustedes se anoten y vayamos armando. Fíjense a ver cómo hago. Este lo voy a compartir por WhatsApp. Lo pongo en el grupo, Diana y Adriana. ¿Sí? Bueno, profe. Sí, Ahí en el grupo de WhatsApp para que todos lo veamos rápido. Después lo nombraremos acá. Yo lo que necesito es que nos dividamos eso. Si quieren se dividen ustedes, si no para mañana yo les mando toda la división, pero no quiero entrar a manejarles la vida. Cualquiera lo puede hacer eso. Lo dejamos librado al azar, pero no me gustaría. Es Arquitectura 2021, ¿no? El grupo. Sí, profe. Sí. Bueno, ahí va. Para capítulo 3, y ya sabemos que esto va a ser lo que manda. Para capítulo nada le puse. Bueno, a ver si lo están recibiendo. Y entramos donde dice 1, 2, 3, 4, 5. Ahí vamos a ir poniendo los números de los grupos nuestros hasta que llenemos esto. Tenemos 3 grandes divisiones, que son la infraestructura básica de servicios, el equipamiento básico, y después dice los servicios públicos urbanos, ¿sí? En esos servicios públicos urbanos, porque lo otro ya lo leen de ahí, pero en los servicios públicos urbanos esto que tiene competencia el municipio, nadie más que la municipalidad, y hace a la recolección de residuos, que ahora están entrando algunos privados y algunos, pero que están de acuerdo con ellos. Está el recorrido de transporte público, que también está siendo manejado por lo que es por lo que es la parte de recorrido de transporte público, con las variables que tiene. O sea, acá entrará, por ejemplo, las empresas que son de la provincia, las empresas que son de la MUNI, pero la que tiene, digamos, prioridad es la que dicta el municipio. Dentro de la ciudad, la provincia no tendría que estar, porque para eso están los poderes divididos. Pero a veces se avasalla todo, ¿no? Y dice, la parte de mantenimiento de áreas públicas, que sería todas las plazas y todo lo que haya de márgenes de río, el parque de la ciudad, pero el parque de la ciudad tiene la característica que acá la maneja la provincia también. Entonces, es un ente, o sea, es un servicio que está prestado por la provincia dentro del ámbito de la municipalidad. Ni le preguntan, lo contrató el gobernador y se lo dio a alguien de su confianza. Barrido, limpieza y conservación de calles es lo que hace el municipio, y por lo cual nos cobran a nosotros las tasas y todo. Y sí está puesto acá el transporte como un tema, pero general, integral, ¿sí? Para saber qué tiene que ver con transporte. Y ese no lo vamos a desarrollar, lo va a desarrollar un solo grupo y va a ser en general, o sea, tomándolo como un tema integral. ¿Se entiende más o menos cuál es el objetivo del trabajo del capítulo 3? En principio vamos a trabajar con todo lo que se presta en la ciudad y sobre los cuales tenemos derechos y obligaciones, ¿sí? En algunos casos pagamos para que nos den ese servicio, y en otros somos derechosos de tener esos servicios porque nos corresponden. Por ejemplo, en lo que es infraestructura básica de servicios está el agua potable, la conexión cloacal, o sea, la colectora, la energía eléctrica, que decíamos que maneja la parte de DELA, y el alumbrado público que lo maneja, divididas algunas partes de actividades, el municipio con su dirección de electromecánica, pero lo único que hacen ellos es proveer los artefactos. O sea, a pedido de los vecinos de tal y tal barrio, se van entregando artefactos y lleva el control del cambio y del artefacto el municipio. Pero el hecho de que pueda estar ese artefacto allí es responsabilidad de EDELAR, que fue el que paró la columna y le puso qué tipo de columna era para la parte del alumbrado. Lo que es el gas natural, sabemos que está dividida en zonas del país, o sea, toda la Argentina, que tenemos una que nosotros dependemos, que es la de Córdoba, que es Ecogas. En la parte de equipamiento de servicios, tenemos la parte de educación, la parte de lo que hace a salud, lo que hace a culto, lo que hace a seguridad y lo que hace a administración. O sea, podemos trabajar con servicios de administración, o sea, que sean centralizados o descentralizados. Fíjense que hay una variable que se compone de los dos, que son los CEPAR. Es un servicio que prestaba el municipio, todos a la calle Santa Fe allá haciendo colas y yendo, viniendo, a rentas a pagar,
Y resulta que se dieron cuenta que cercano a los barrios puede haber puntos estratégicos, puntos que tienen cierto control sobre el barrio, que están muy bien ubicados, y que allí la gente va a contar con servicios que se los sacaron de la centralidad que tenía el municipio, y se los descentralizaron porque se los llevaron allá. Pero allá vuelve a haber una centralización. Lo único que son mucho menos el volumen y todo están descentralizados de la general. ¿Se entiende ese concepto de CEPAR? ¿Sí? Sobre Sí, todo lo que hace a pagos de impuestos, a lo que hace a expedición de carne de conductor, ¿qué otras cosas? ¿Han andado ustedes haciendo algo por allí? Porque estos van cambiando. correo no estaba también ahí. Correo puede haber allí, sí. Bueno, y luego sería cómo se maneja la parte de seguridad en la ciudad. Bueno, sí, hay 8 seccionales, trabajan por distintos radios geográficos, o sea, de terreno, de áreas, y cada uno tiene contacto con una central, que es la central de policía, que está en el 2 de abril, ahí en el edificio ese que está en la avenida Ocampo y la otra, Perón y Quiroga. Facundo Quiroga. Quiroga y Ocampo, sí. Allí estaría la que concentra todo. Y lo mismo pasaría con la parte de culto. Culto están todas las iglesias que tienen una jerarquía, o son iglesias, o son capillas, o son, no sé cómo le llaman, hay otras que son solamente salitas donde dan clase para la parte de la catequesis, o sea, pero dependen de una más grande, de una parroquia o de una iglesia. Y dependen todas del obispado que está centralizado, ubicado allí al lado de la catedral. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo es esto? Yo necesitaría que se pongan los números que ya tienen, pero que algunos los usen y otros no. Yo sé que hay gente que los está usando siempre y hay otros que no. Los números de los grupos son los que tenían, y van del 1 al 5. Sí, ¿Sí? profe. Bueno, cuestión de que ponemos por agua y cloaca un número, ¿sí? De grupo. Y vamos a poner por cada servicio de estos grandes para que todos tengamos parte de todo. Entonces, nos dividimos acá hasta el 5, todo lo que es de a 2, digamos, la parte de agua, cloaca, la parte de energía eléctrica, la parte de alumbrado y la parte de gas. Ahí nomás tenemos 5 rubros, ¿verdad? Y se van a ir poniendo así como para armar un fixture. ¿Estamos? Para armar que todos tengamos de eso. Una vez que tenemos eso, vamos a pasar exactamente lo mismo con los equipamientos. Y entonces decimos, educación acá, fíjense que vino a caer el que me faltaba del 5, porque había una sola acá, para poner el 5 con 2 temas. Y quiero que entren con equipamiento, de nuevo, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y entonces, ¿cómo se van marcando? Y luego, con la parte de servicios públicos, ¿cómo se los dividen para trabajar todos? Y va a quedar un equipo, un grupo que va a trabajar sobre esto de la parte del transporte. Estamos, que también trabajó sobre lo que era la infraestructura básica, le tocó el gas. Sobre lo que era, acá tenemos educación, le tocó a ese, el 5, por ejemplo. Y el 5 va a tener residuos dentro de lo que es lo de la MUNI, o sea, los servicios públicos urbanos, va a tener, podemos usar esta, que ya está. Salvo, hagamos eso. Tómense el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4 y 5. Y van a tener acá los temas que va a tratar cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el grupo 2, ¿quiénes son? Luján. María Fernanda. Sí, sí. Bueno, Fernanda, vas a tener con tus... ¿Son 2 los otros? 3 somos. Es Brenda Bueno, y son Gustavo. 3. Bueno, entonces ustedes 3 van a tomar el grupo 2. Vas a tener dentro de lo que es servicios básicos, vas a tratar lo que es agua y cloaca. Corresponde que fueran el mismo porque van a tratar con la misma gente, manejan eso. Es más, ahí mismo van a tener una dependencia que maneja todo lo que es perforaciones. O sea, cada uno tiene su costado, ¿verdad? Después el grupo 3 y parte del grupo 4 les va a tocar área de DELAR y lo que les va a tocar de la parte de alumbrado público. Y así. Es para que tengamos clarito qué va a hacer cada grupo. ¿Sí? Entonces, cada uno va a tomar un servicio importante de estos básicos de infraestructura, un equipamiento, uno o dos de urbanos, según sea la necesidad, y va a tomar esta parte de
El grupo 5, por ejemplo, va a tomar todo lo que es el transporte aparte. Profe, ¿Se entiende? Sí, dígame. una pregunta, yo soy el grupo 1. Sí. ¿Lo que yo tengo que hacer se superpone con el grupo 2 o tenemos que No, dividirnos? No, siempre el trabajo mira, con esto de que estamos en la virtualidad, conviene que no se mezclen, o sea, cada uno da su visión y es para tener más material, para analizar. Se pueden hablar, y lo que sí, bueno, que no le quede a uno toda la responsabilidad y al otro nada. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Y es para que justamente cada uno tenga incumbencia en uno de los grandes temas, que vaya sabiendo qué es cada cosa. ¿Sí? Ustedes tienen que tomar la ordenanza, la ordenanza esta del año 92, hoy como nunca no me sale, la 2225. La 2225, la que funciona como plan de ordenamiento. Siempre hemos trabajado con el capítulo 7, creo que era el de la parte de loteos. Ahora van a tomar la parte de infraestructura, equipamiento está ahí, pero no loteos, sino que en la parte que dice equipamientos, y vayan leyendo. En la parte de infraestructura hay toda una serie de certificaciones, que son las comunicaciones que tenemos con las empresas. Por ejemplo, si yo voy a hacer en la zona noreste, que no sé a qué grupo le toco, y le toca hacerlo de la parte de salud. Bueno, salud vamos a ver que es común a toda la ciudad capital. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes servicios que se toman como que son propios de la jurisdicción. O sea, la política sanitaria se dicta para la jurisdicción y ellos rinden cuentas con la nación. Pero en la jurisdicción ellos tienen una política de hacer todo lo que hace a hacer como si tomamos un centro importante y de allí derivaciones a los otros centros. La cuestión es que podemos leer 3 jerarquías y va a haber una jerarquía menor que es los centros de primeros auxilios, que tienen toda una conformación. A veces hay prototipos ya, prototipos arquitectónicos y de construcción, o sea, la forma y todo cómo está tratado y la funcionalidad de eso. Lo mismo que educación. Educación tiene prototipos para escuelas que están concentradas en la parte de secundario, primario y hasta jardín de infantes. No es la misma administración, pero funcionan con ciertos límites que ellos hacen, algunos muy marcados y otros que son virtuales, como ser verde o tejido, y funcionan todos en una hectárea. Y se hace la escuela con todos los niveles y el jardincito aparte. Bueno, todo eso para el que le toque educación lo va a tener que ver. Primero digo, hagan ahora, es poco lo que van a poder hacer porque van a tener la semana de los exámenes y la semana de los exámenes de vuelta. Hasta que nos veamos, ya teniendo los temas estos, pónganse con la ordenanza y lean lo que hace a lo que les tocó a ustedes. Entonces van a tener que, por ejemplo, educación va a haber 3 niveles, que para cada nivel hay un tipo de exigencia y hay un tipo de índice que se usa, que dice que tienen cierta edad, que tienen cierto tiempo de traslado, que es lo único que podría llegar a caminar un niño, o en distancia o en tiempos, ¿verdad? En kilómetros o en tiempos. Y es esto que decimos, bueno, si yo me voy a un barrio nuevo, yo tengo que tener un jardincito, porque yo tengo que asegurar que el niñito de la mano de la mamá no puede caminar más de 300, 400 metros todos los días y de vuelta, en ese horario que tienen ellos clase. Entonces, 4 cuadras las hace caminando con su mamá, ya viene cansado, si es gordito no le va a gustar tampoco, pero bueno, lo tiene que hacer, y es lo mínimo, y es un estándar, es un índice que se ha ido tomando universalmente, después se lo tomó para Argentina, y de Argentina se lo hizo para la provincia, ¿sí? Entonces así lo mismo le va a decir para lo que es el secundario, niños de qué edad hasta qué edad, cuánto es el radio que cubre una escuela secundaria, o sea, más allá de eso no le pidamos a un pibe que haga, y a las escuelas del centro, y dejan las escuelas que tienen ahí cerca que son tan buenas como las del centro. Es más, se están deteriorando y se está haciendo precaria la enseñanza en las del centro, a veces en detrimento de esas. Y si no, hay algunas que todo el mundo se pelea, pero bueno, ya están saturadas las matrículas. Cuando ustedes vuelven, vamos a hablar de lo que es, qué más les va a hacer falta para que ustedes manejen este tema. Y lo que les va a hacer falta va a ser ir directamente a la fuente. Y ahí les voy a dar los contactos, le hacemos todo con las chicas.
¿De acuerdo? Entonces podemos decir que esta entra en marcha hoy. A lo sumo hablarán bueno, leete la ordenanza, leete todo lo que encontrés de eso en La Rioja, obvio, y no van a ir a otro lado. Y será la parte de educación, será la parte de servicios básicos, o sea, qué pasa con Edelar, qué parte hace Aguas de La Rioja, qué parte hace el centro que está a cargo de, funciona donde está, ¿cómo se llama? ¿Dónde está Scaglione? Turismo. El Ministerio de Agua y Energía. Turismo. Es el Ministerio de Agua. Que él está él es el, ¿cómo se llama? Ministro de Agua y Servicios. Bueno, allí maneja un montón de cosas que no las manejan en Aguas de La Rioja. Y habrá una parte de Aguas de La Rioja que hace la parte de lucro, de cobro, y hay otra que hace toda la parte técnica. Lo mismo pasa con Edelar, una oficina acá en el centro y una oficina de trabajo por allá. El gas, bueno, todas estas cuestiones que las podemos ir zafando con consultas nuestras. Y sí se van a hacer un listado que cuando vengamos van a ver concretamente con la gente que tiene responsabilidad directa, que le vamos a dar los contactos. ¿Se entiende? Y es Sí, el trabajo que van a hacer cada uno, traerlo después para todos, porque juntando todo tenemos todo el tema. ¿Alguien habló? No me quedo. Bueno, son las 19:07. En cada uno de los temas, los grupos. No los vemos, que les vaya bien en los exámenes y que les vaya bien en las vacaciones, que no sé, nos veremos por acá. Pero bueno, nosotros estamos, si quieren preguntar. Adriana está pidiendo que no se olviden de comunicar por el grupo cuál es el tema que le corresponde a cada uno. Así, ahí está cumpliendo con ese cuadrito, lo tenemos. Lo que pasa es que si hay algún cambio que evidentemente se tiene que dar por una razón justificada, porque está el padre, el hermano, el hijo, en alguna de esas situaciones manejando eso y nos va a dar las cosas más fáciles. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Que se vayan a tener que cambiar con alguien. Pero si no nos quedemos con esa, ahí está la división, Adri. Usamos la del año pasado. Claro, si ahí dice grupos y todo. Son 5 grupos. Bueno. Estamos tal cual. Está bárbaro. Bueno, ¿están de acuerdo? ¿Estamos todos conociendo esto? ¿Sí? Sí. Chao, ahora sí. Si no, nos vamos a quedar con Nos vemos. Chao, chao. Que pasen bien. Chao. Hasta luego. Yo después les voy a poner, cuando tenga corregido todo, les paso el último parcial y los trabajos. Bueno, Hasta luego. Chao, chao. hasta luego. Chao. 7:30, ¿no, Diana?